Marciano Fanfics Teorías. Suscríbete al canal. Teoría Fanfic Novela. Harry Potter, dominando la magia mental. Parte 9. Capítulo 45. Volviendo a la época en que Kin aún estaba en Hogwarts y tenía algo de tiempo libre, estaba en su taller hojeando una pequeña libreta, buscando ideas. En esa libreta que tenía en la mano, Kin anotaba ideas de proyectos al azar que se le ocurrían. Veamos, máquina de escribir, hoy no. Un par de manos encantadas para un dúo de piano. Quizás cuando me esté muriendo de aburrimiento. Gotas para los ojos para la visión térmica, eso suena interesante. Pero no tengo los ingredientes. Una mirilla artificial. No, eso requerirá mucha investigación. Tras analizar varias ideas, Kin finalmente encontró algo que le interesaba y que era factible dadas las limitaciones de tiempo. Máquina de fax, dijo Kin, frotando el pulgar sobre la página. Una máquina de fax, es decir, un escáner y una impresora. Dos o más dispositivos conectados entre sí, comenzó a murmurar Kin mientras se sentaba en el taburete de la barra de su taller. Tras pensarlo unos minutos, Kin se puso de pie y dio una palmada. Vale, vamos. Cerró su libreta y cogió una hoja de papel para anotar la idea. Primero, decidamos cómo conectar dos nodos de dispositivos entre sí, dijo Kin mientras destapaba su pluma estilográfica y comenzaba a escribir. Tendría que usar el hechizo proteano para sincronizar los dos dispositivos, pero ¿qué parte debería sincronizarse? Kin se puso de pie y se dirigió a un cajón lleno de chatarra. Tomó dos trozos de cobre del montón y los transformó en fragmentos cuadrados idénticos. Con la barbilla apoyada en la palma de la mano, Kin encantó las fichas cuadradas con el hechizo proteico. Aquí vamos, dijo Kin mientras tocaba una de las fichas de cobre, que se transformó en un águila. Miró la otra ficha de cobre y vio la misma águila en ella. El amuleto proteico era el hechizo que Hermione Granger usaba para conectar monedas falsas y comunicarse con los miembros del ejército de Dumbledore. Un cambio en un galeón falso, en su caso una moneda maestra, se reflejaba mágicamente en los demás. De modo que cuando Harry Potter transfiguraba su moneda encantada para mostrar una nueva fecha para una reunión del ejército de Dumbledore, todas las demás monedas también mostraban los mismos cambios. Tendré que formular una versión personalizada del encanto proteico, observó Kin mientras consideraba las cosas que debían hacerse. Kin necesitaba crear una solución escalable, lo que significaba que tenía que encontrar la manera de añadir nuevos dispositivos a las redes de máquinas de fax existentes. También necesito averiguar cómo enrutar y aislar las señales a dispositivos específicos. Otro desafío fue que, a diferencia de las monedas del ejército de Dumbledore, Kin no necesitaba un dispositivo maestro para enviar señales a todas las demás monedas. Kin necesitaba crear un método para enviar señales a los dispositivos correspondientes, de modo que no todos recibieran un mensaje destinado a un solo dispositivo. Bueno, eso no sería un gran problema. Al menos, espero que no lo sea, murmuró Kin. Se necesitaban modelos de aritmancia para desarrollar una versión personalizada de un hechizo. Necesitaba definir cómo se moldearía la magia para crear el efecto deseado. Luego surgieron preguntas como si quería usar runas en el artefacto o seguir con los amuletos. También surgieron preguntas como cómo usaría el amuleto de proteína para escanear e imprimir. En las monedas del ejército de Dumbledore, los cambios se producían cuando la moneda maestra se transfiguraba, pero Kin necesitaba el dispositivo para detectar la tinta en el papel y partir de ahí. Kin tenía que tener en cuenta muchas cosas para que todo el sistema funcionara. Empecemos desde arriba, dijo Kin, y comenzó a esbozar el plan. Cambio de escena. George examinó las dos páginas que tenía delante y, aparte de una ligera diferencia en la tinta, el contenido de las páginas era exactamente idéntico. Levantó la vista de las páginas y preguntó, ¿cómo funciona esto? Kin acercó un taburete y se sentó a la mesa. Apuntó su varita mágica al fax mágico y todos oyeron un clic proveniente de ambas cajas. El interior de cobre de los dispositivos levitó fuera de la estructura de madera y flotó a la vista de todos. No entraré en detalles, pero el dispositivo es un ingenioso uso del encantamiento de proteínas, la transfiguración, algunos hechizos de luz y algunas otras cosas necesarias para resumirlo todo. Dijo Kin mientras tomaba una hoja en blanco y dibujaba un sobre de carta en ella. Kin agitó su varita mágica falsa, y la parte inferior de la abertura de la bandeja de papel se levantó, dejando al descubierto la pared superior de la abertura. Aunque no se vea, la pared superior de la ranura por donde se inserta el papel tiene miles de poros más finos que un cabello humano, y justo encima de esa pared hay un espacio hueco lleno de tinta. Colocó el papel encima del escáner del otro prototipo de fax y dijo, ahora, observe. Debajo del papel había un resplandor azul antes de que se volviera verde. Cuando la luz se tornó verde, George y Leah observaron cómo la pared superior expuesta del segundo prototipo de fax se transformaba, formando una protuberancia con la forma del sobre dibujado. ¿Ves la forma del sobre? La siguiente parte consiste en que los poros de cobre se abren para expulsar una pequeña cantidad de tinta. Cada poro de esa protuberancia con forma de sobre expulsa un poco de tinta para imprimir el sobre en una hoja nueva. He congelado la tinta ahí dentro, así que no se ve cómo sale, explicó Kin. Tomó una captura de pantalla de la parte de la impresora del mágico dispositivo de tecnología de inyección de tinta e imitó la forma en que imprimían imágenes en papel. Cualquier texto o imagen escaneada en la primera máquina, la segunda la copiaba en una página nueva. Y, como habrán notado, el proceso se completaba en segundos, dijo Kin mientras volvía a colocar la parte que faltaba en la abertura del papel y bajaba el interior de cobre a la caja de madera. George tamborileó con el dedo sobre la mesa antes de preguntar, la idea es interesante, pero no funcionará en la práctica. Es demasiado limitada. Kin sonrió y señaló la réplica mágica de la máquina de fax. Esto es solo una prueba de concepto. Tengo los esquemas y modelos para una versión práctica lista para construir. Solo necesito los materiales y puedo entregarla en una semana como máximo. La versión práctica sería muy similar a una fotocopiadora tradicional, con diferentes tamaños de papel y protocolos que impedirían la impresión si no hubiera papel. Leah intervino y preguntó, ¿cuántos de estos puedes conectar entre sí? ¿Y tienes alguna forma de especificar quién recibe la copia?
Kim esbozó una sonrisa irónica y respondió, no hay límite en la cantidad de hechizos que puedo conectar. Incluso si creamos esa cantidad de magos en este planeta, no habrá problemas de conectividad. La magia no tenía problemas de conectividad como las líneas eléctricas o telefónicas. No había líneas ocupadas ni conexiones lentas. El único límite era la velocidad a la que la impresora mágica de Kim podía imprimir las páginas. Todo lo demás era instantáneo, porque la magia no tenía las limitaciones de procesamiento de una computadora. Sí, tengo una forma de decidir cómo enviar el mensaje a una persona específica. Estoy pensando en usar una combinación de 3 letras y 5 dígitos. Eso nos daría un total de más de 1.000 millones de combinaciones posibles, lo que significa que podríamos crear 1.000 millones de estas máquinas. El remitente marcaría el código asignado al destinatario para enviar el mensaje a la persona correcta. George tarareó antes de preguntar, ¿cuánto tiempo tardará alguien en copiar el producto? Kim se encogió de hombros y respondió, depende. Si es alguien inteligente, podría resolverlo en unos meses. Si me esfuerzo, podría alargar ese tiempo unos meses más. Si me dedicara de verdad, podría vencer a alguien mucho mejor que yo, con casi un año de dedicación. George guardó silencio un momento antes de decir, ese es un margen excelente. ¿Podemos trabajar con eso? ¿Cuánto tiempo llevaría capacitar a algunas personas para lograrlo? Kim se encogió de hombros, de nuevo, dependería de las habilidades de la persona. Puedo construirlo yo mismo hasta que puedas capacitar a algunas personas. Crear un manual para ello. George asintió, y Leah sugirió, ¿qué tal si primero lo probamos en nuestras oficinas y tiendas? Escuchamos sus comentarios y vemos si funciona bien en un entorno de trabajo real. Kim estuvo de acuerdo y, de hecho, apoyó la idea. Probar el producto antes de lanzarlo al público era un procedimiento estándar, y esto contribuiría a su desarrollo. Al final, el producto mejoraría antes de su lanzamiento inicial. George y Leah comenzaron a discutir cómo proceder a partir de ahí, y Kim simplemente sonrió. No se habían dado cuenta, pensó antes de revelar la característica más destacada del producto, mucho más que un simple escáner y copiadora. Abuelo, Leah, les falta algo, dijo Kim. Ambas miraron a Kim, y Leah preguntó, ¿de qué estás hablando? Me preguntaste cómo un remitente enviaría un mensaje a una persona específica, dijo Kim. Leah asintió. Dijiste que cada pieza recibiría un código, ¿pero qué pasa con esta? Una sonrisa se dibujó en el rostro de Kim, y seremos nosotros quienes asignemos esos códigos a los dispositivos y agreguemos esas piezas a la red. Los ojos de George se abrieron de par en par mientras seguía hablando con Kim, una red que mantendríamos nosotros, pero eso significa. Entendió de qué estaba hablando Kim. Kim soltó una risita y, mirando a George, dijo, no importa si alguien copia nuestro diseño y lanza su propio producto. Nosotros controlamos la red que conecta todos los dispositivos. Sin la red y las conexiones, no son más que escáneres y fotocopiadoras sin capacidad de comunicación. Y cualquiera puede usar un amuleto geminio si quiere una copia temporal. Aunque alguien copie nuestro producto, será demasiado tarde, porque ya tenemos una red establecida, y si quieren vender su versión, tendrán que acudir a nosotros para conseguir la conexión. Dijo Leah con una expresión pensativa en el rostro. Diseñé un artefacto rúnico que funcionaría como un centro de conexión para toda la red. En otras palabras, funciona como la piedra protectora que se usa para anclar amuletos y protecciones a un edificio o área. Esto también resolverá el problema de la distancia entre países distantes. Las piedras protectoras eran una aplicación de la magia rúnica para lanzar poderosos hechizos de protección y defensa sobre un área. Proporcionaban los hechizos y la protección necesarios para que la magia siguiera funcionando, además de ser un objeto mágico versátil. Hogwarts contaba con una piedra protectora que contenía numerosas medidas de seguridad, como protecciones contra apariciones, para proteger el castillo. Kim se levantó del taburete e hizo una reverencia, y con esto, concluyo mi presentación de ventas. George y Leah lo miraron con expresiones de asombro. Kim les acababa de dar algo que consolidaría su monopolio en ese negocio. Una cuota de mercado monopólica, o dominio total del mercado, en un sector con un potencial altísimo. Kim se giró hacia la puerta donde Elliot la observaba y caminó hacia ella con una mano levantada. Elliot levantó la mano en respuesta, y ambos chocaron las palmas ruidosamente. Así es como se hace, dijo Kim con una sonrisa y un toque de alegría en su voz. Después de eso, se dio la vuelta y preguntó, sí, ¿cuánto me vas a pagar por esto? George miró a Kim y le preguntó, ¿cuánto quieres? El doble de lo que tengo en mi cuenta de ahorros de estudiante, respondió Kim, mirando a George directamente a los ojos. A trato hecho, concluyó George, sin detenerse a pensar en la oferta. Genial, dijo Kim, levantando el pulgar hacia su abuelo. Pomake, extra no lo sé. Kim y Leah salieron de una proyección de Indiana Jones y los cazadores del arca perdida y preguntaron, ¿qué les pareció? Estuvo bien, ¿verdad? Sus ojos se iluminaron al mirar a Leah, anticipando un comentario entusiasta de su parte. Leah tarareó en respuesta antes de decir, eso estuvo genial, pero Indiana Jones no apareció en la película. Kim frunció el ceño, pero luego soltó una risita. Leah. Debes estar equivocada. El que lleva el sombrero y el látigo es Indiana Jones. Leah, ¿qué harías sin mí? Sus ojos brillaron y sugirió, en ese caso, cómprame un sombrero. Quiero ver cómo se hacen para poder hacerme uno yo mismo. Leah suspiró y dijo, sé quién es Indiana Jones, pero si no hubiera aparecido en la película, los nazis habrían encontrado igualmente el arca, la habrían llevado a la isla, la habrían abierto y todos habrían muerto. Igual que ellos. Indiana Jones no hacía falta en la película. Kim se quedó boquiabierto mientras miraba a Leah con asombro. Levantó el dedo índice y dijo pero no tenía nada que decir. Leah colocó suavemente un dedo bajo la barbilla de Kim y lentamente cerró la boca para decirle, lo siento, chico. Kim se limitó a mirar a Leah, con la mente en blanco por la conmoción que acababa de sufrir. Leah había dejado a Kim perplejo, así que, para desenredarse, hizo lo necesario, pasó horas inmerso en el recuerdo de la película.
En busca del arca perdida era uno de los pocos recuerdos en los que Kim había logrado una inmersión total. Podía recordar cada escena en su mente. Pero eso no bastó. Kim fue más allá y asistió a varias proyecciones adicionales en busca de alguna pista. Acudió a todas las proyecciones que prometían mostrar escenas inéditas. Kim habló con otros fans sobre la película y, a veces frustrado, les contó lo que Lia le había dicho, arruinándoles el ánimo en el proceso. El asunto atormentaba los pensamientos de Kim, pues, con el tiempo, una de las paredes de su habitación se fue cubriendo con detalles de la trama, bocetos de escenas que recordaba, preguntas que necesitaban respuesta. Conversaciones con personas que había conocido durante la proyección y reuniones a las que había asistido. Un cable rojo brillante conectaba todo en las paredes, haciendo que pareciera un equipo de investigación criminal en una comisaría. Y finalmente, un día, encontró algo. Un rayo de esperanza iluminó su mundo. Una escena que no se incluyó en el montaje final demostró que Indiana Jones tuvo cierta influencia en el resultado final. Ja 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 ja. Kim rió maniáticamente. Inmediatamente se levantó y le envió un mensaje a Lia a través de la máquina de fax mágica, a la que llamaban correo occidental. Querida hermana. Creo firmemente que te equivocas, y esto se refiere a una escena que no aparece en la película. Sé con certeza que los nazis usaron porras del tamaño incorrecto porque solo tenían un lado del casco. Vi esa escena en una versión extendida de la película. Además, el reverso del casco contiene más información que la simple longitud correcta del bastón. En la parte posterior también están escritas instrucciones para no mirar dentro del arca, así es como Indy sabe que debe mantener los ojos cerrados cuando el arca está abierta. En teoría, yo tengo razón y tú estás equivocado. Toma esto. Amar. Kim. Kim sonrió al enviar el mensaje, contenta de haber demostrado que la obra maestra cinematográfica no podía estar equivocada. Su respuesta llegó más tarde esa misma noche en un breve mensaje. Kim. ¿De qué estás hablando? Lia. Kim miró fijamente el mensaje que tenía en la mano. Eso le hizo darse cuenta de que quizás él era el único al que le importaba el asunto. Miró la pared con cables rojos y montones de papeles, y luego miró sus manos. En lo que me he convertido. Capítulo 46. La habitación destinada a la magia de Kim en la mansión oeste era un salón espacioso, con paredes, techo y suelo robustos, en caso de que la magia alcanzara las paredes. Las paredes resistentes evitarían daños a cualquier cosa fuera del salón, protegiendo así la estructura de toda la mansión. En aquella habitación, desprovista de decoración y muebles, Kim estaba sentado en el centro. Se encontraba en posición de loto, con la espalda recta y los ojos cerrados. Reinaba un silencio absoluto, sin un solo sonido que pudiera perturbar la paz. En pleno verano, en Gran Bretaña siempre hacía calor. Si bien el calor era la causa principal, el factor que realmente hacía que los veranos fueran incómodos era la humedad del aire, que convertía toda la experiencia en algo desagradable. Incluso en ese clima húmedo, Kim dispersaba cada vez más agua conjurada en el aire de la habitación. Aumentando lentamente la humedad hasta que las gotas de agua caían de las paredes, Kim no se detuvo y continuó bombeando más agua en forma de una fina niebla. Incluso se aseguró de que el agua no se condensara y comenzara a gotear en exceso, y de que el aire retuviera cada vez más líquido. En un momento dado, Kim sintió que si aumentaba la humedad en la habitación, le resultaría difícil respirar, por lo que dejó de dispersar más agua en el aire. Se detuvo y cambió de marcha inmediatamente. En lugar de dispersar agua, Kim liberaba energía fría e intensificaba el frío a medida que aumentaba la temperatura ambiente. La temperatura de la habitación descendió al condensarse el agua, y la humedad del aire formó una bruma blanca y difusa. El suelo alrededor de Kim se congeló y comenzó a extenderse, avanzando lentamente hacia las paredes. Cuando la temperatura descendió por debajo del punto en que los hechizos de calefacción resultaban ineficaces, Kim recurrió a la magia de sangre para calentar su sangre, y esto fue tan fácil como respirar. Ya que tenía experiencia usándola a diario durante meses. Y el frío que hacía entonces no era nada comparado con el de la cámara de hielo, que era más fría que cualquier otro punto natural del planeta. En ese momento, Kim ni siquiera intentaba usar su magia de sangre y la mantenía a un nivel bajo para sentirse cómoda con la temperatura actual. Necesito más agua. Con ese pensamiento, Kim, una vez más, dispersó más agua en el aire, pero a diferencia de la dispersión anterior, que fue gradual y suave, Kim usó su magia para crear olas y olas de agua dispersa. También continuó haciendo circular la energía fría, y debido a esto, el agua dispersa se convirtió instantáneamente en niebla, y la visibilidad en la habitación disminuyó debido a la niebla blanca que lo cubría todo. Con el paso de los minutos, las paredes, el suelo y el techo de la sala comenzaron a mostrar depósitos de capas de hielo, que se hicieron más gruesas con el tiempo debido al suministro renovado de agua en forma de niebla. Poco a poco, la sala comenzó a parecerse a la bóveda de hielo, aunque no tan fría. Las paredes eran de un azul gélido y helado, y el ambiente parecía sacado de la edad de hielo. Kim se levantó de su asiento, miró a su alrededor y suspiró dejando escapar una pluma blanca. Necesito ser mucho más rápido que eso. El tercer año de Kim en Hogwarts sería peligroso. Tom Riddle, también conocido como el primer Horrocrux de Voldemort, sembraría el caos en Hogwarts al liberar al monstruo de Slytherin de la Cámara de los Secretos. Necesito ser mucho más rápido que si quisiera escapar del basilisco, murmuró Kim. El basilisco era una serpiente gigante, más grande que cualquier otra especie conocida. Se le conocía como el rey de las serpientes, un tipo de serpiente que podía ser el principal depredador en la mayoría de los ecosistemas y cadenas alimentarias. El basilisco no era una criatura que creciera de forma natural y necesitaba la ayuda de un ser mágico para nacer. Herpo el Sucio fue el primero en crear un basilisco. Lo logró incubando un huevo de gallina bajo un sapo, lo que dio como resultado la criatura conocida como basilisco. Pero simplemente colocar un huevo debajo de un sapo no era suficiente. Se requerían condiciones extremadamente duras para crear al rey de las serpientes. Todo, desde el tipo, la edad, el sexo y otras especificaciones del sapo hasta la gallina que puso el huevo utilizado, era extremadamente fibroso.
El huevo y la rana debían ser perfectos y compatibles entre sí, y la creación mágica del basilisco requería un cuidado constante para que no pasara desapercibida. Era la forma que tenía la naturaleza de limitar el crecimiento poblacional de una bestia mágica como el basilisco en todo el planeta. A cambio de habilidades trascendentales, la ley natural privó al basilisco de la capacidad de reproducirse por sí mismo, y necesitó la ayuda de otra especie para llegar a este mundo. Mirar a un basilisco directamente a los ojos provoca la muerte instantánea, pero una mirada indirecta solo petrifica a la víctima. Debido a estas letales capacidades, fue clasificado como una criatura XXXXX, lo que significa que era un conocido asesino de brujas que no podía ser domesticado debido a sus inmensos poderes. Quien no quería enfrentarse a una bestia que pudiera matarlo con una sola mirada, y tampoco quería estar aterrorizado durante la mayor parte del año escolar solo porque quería conocer a una. Voy a mantenerme bien lejos de ese maldito monstruo, fue la decisión que tomó King al pensar en el próximo año escolar. Consideró la posibilidad de tomar el producto lácteo convertido en Horrocrux de Ginny Weasley, arrojarlo a la habitación de las cosas perdidas y olvidarse por completo del incidente del basilisco. El plan habría sido totalmente factible si King hubiera actuado con rapidez y recuperado el diario de Ginny a principios de año, pero este plan no se demostró del todo, ya que Ginny Weasley conservó el diario con el Horrocrux durante aproximadamente un mes antes de llegar a Hogwarts. Desconocía la influencia que el Horrocrux ejercía sobre Ginny Weasley. De hecho, ni siquiera estaba seguro de si lo que describían los libros coincidía con todas las capacidades del diario del Horrocrux. Luego estaba todo el tema de la destrucción de los Horrocruxes. La sala de los menesteres contenía sorprendentemente poca información sobre ellos. King sabía cómo crear un Horrocrux. Incluso sabía que el fuego maligno podía destruirlo, pero no había nada más sobre su destrucción. El veneno de basilisco no figuraba en el texto que había escrito, lo cual fue una sorpresa. Esto le reveló a King que el veneno de basilisco era un descubrimiento reciente y accidental. Pero King no poseía el veneno del basilisco, ya que la serpiente aún dormía en la Cámara de los Secretos, y no tenía experiencia en el uso del fuego maligno para destruir un Horrocrux. King ni siquiera intentó practicar el lanzamiento de las llamas malditas. No quería desatar el fuego maligno y morir en el intento. Y para lograrlo, estaba practicando magia de hielo. El basilisco puede ser una bestia mágica, y el rey de las serpientes, al fin y al cabo, era una serpiente. Era de sobra conocido que a las serpientes no les gustaba el frío, y el basilisco no era una excepción. Intentaba producir hielo al instante y bajar la temperatura de una zona en poco tiempo. Las serpientes eran sensibles al frío, y King esperaba que, si bajaba la temperatura a su alrededor mientras caminaba por el castillo, el basilisco se mantendría alejado. Si se acercara, tendría que ahuyentarlo con el canto de un gallo, dijo King, quien planeaba transformar toneladas de gallos para derrotar al basilisco. Pero King quería evitar eso porque si el basilisco lograba escapar de la muerte huyendo por las tuberías, el joven Tom Riddle conocería su identidad, y eso lo pondría en peligro directo. Como dice el refrán, más vale prevenir que curar. King quería mantener al basilisco alejado de él en lugar de enfrentarse a él y arriesgarse a matarlo. Ni siquiera estaba seguro de si el basilisco aparecería en Recon, así que, para asegurarse de que se mantuviera alejado, King tuvo que garantizar que la serpiente gigante se mantuviera bien lejos de él. King exhaló en la habitación, que ahora estaba sellada por capas de hielo que cubrían cada centímetro del espacio. Algo así funcionaría, dijo King. Se pasó la mano por el pelo y suspiró. Tengo que mejorar en eso. Vaya, esto va a requerir mucha magia para mantenerse, ¿verdad? Sonrió King mientras consideraba el gasto mágico. No todos los días podía usar magia que exigiera una cantidad enorme, una suma que incluso superaba sus propias reservas. Mientras King sonreía ante la perspectiva de usar magia de hielo de alta magia, la puerta de la sala de entrenamiento se abrió de golpe con un fuerte estruendo. ¡Wow! Joven profesor. ¿Se encuentra bien? King reconoció la voz de Elliot e inmediatamente ajustó la magia de sangre para que no fuera visible en su rostro ni en ninguna parte expuesta de su piel. Sí. Estoy bien, exclamó King, llevándose la mano al corazón y sintiendo su pulso irregular. Elliot se quedó mirando fijamente la habitación helada, con los ojos muy abiertos ante la escena. No todos los días se presenciaba algo así en pleno verano. ¿Qué fue eso, tío Elliot? ¿Por qué hiciste eso?, dijo King, señalando la puerta rota cubierta de hielo. Elliot miró a King, con las manos en las caderas y el ceño fruncido. Joven amo, cuando llegué aquí, vi que la puerta estaba cubierta de hielo. Intenté llamarlo, pero no contestó. Señaló con las manos la puerta rota y continuó. Cuando intenté abrirla, no se movía, así que no me quedó más remedio que derribarla. Me preocupaba que algo pudiera haber salido mal. King arrugó la nariz al mirar la habitación sellada con hielo y comprendió el problema. Uy, dijo el tonto, poniendo cara de tonto. Elliot se quedó mirando a King, que permanecía de pie en la habitación helada, sin saber qué pensar. Cambio de escena. Y aunque aprender magia fría para prepararse para la preservación de la vida en Hogwarts era divertido, King necesitaba algo más que hacer, y por curiosidad, eligió la protección como tema para sus vacaciones de verano. Los patios y jardines eran cuidados con esmero gracias al esfuerzo conjunto de Elliot y la elfa doméstica, Pali. Ambos trabajaban juntos para cultivar el césped y los jardines de West Manor. El entorno de la mansión realzaba la belleza del edificio, otorgándole una apariencia majestuosa. Se sentirían devastados si algo perturbara la exuberante vegetación, las hierbas en flor, las plantas perennes y demás plantas. Fuego, probemos esto. Y dijo King, sonriendo tontamente mientras estaba de pie en el hermoso césped. Un incendio podría arruinar el esfuerzo por lograr que el césped luciera exuberante. King alzó la mano, y una capa roja de magia emanó de ella, formando una cúpula protectora. La capa roja brilló con un brillo ligeramente más intenso antes de desaparecer. La magia protectora era una rama de la magia que podía realizarse mediante encantamientos, runas o ambos. Un tipo de magia de barrera que repelía los fenómenos dentro de los límites de las barreras. Encantamientos protectores que ejercían control dentro del área bajo las barreras mágicas.
Por ejemplo, en la sala de las cosas perdidas, una barrera anti-invocación cubría toda la habitación, rechazando los hechizos de invocación. Hogwarts estaba protegido por una barrera anti-aparición que impedía la aparición de humanos. Alzó la vista por encima de la abertura en la barrera contra incendios, y una tenue brisna de fuego apareció en el aire. Espero que funcione, dijo Kim mientras apagaba el fuego. El hilo de fuego cayó, y en el instante en que tocó la barrera ahora invisible, una parte de ella se tornó roja. Kim sonrió al ver cómo la brisna de fuego se extinguía antes de tocar el suelo. ¡Excelente! Subió la apuesta y lanzó varios hilos de fuego, y cada uno de ellos fue extinguido por la magia de la protección. Los incendios aumentaron en número hasta que toda la barrera quedó bajo fuego intenso, y este hizo un gran trabajo extinguiéndolos uno por uno. La expresión de Kim reflejaba admiración, y decidió llevar la situación al siguiente nivel. Dio un paso atrás y las llamas desaparecieron. Kim alzó la mano y de ella brotaron chorros de fuego que impactaron contra la barrera. En el instante en que los chorros la atravesaron, el fuego se extinguió. Continuó aumentando la intensidad y la temperatura del fuego. Si bien Kim se alegró al ver que la protección resistía las llamas, frunció el ceño cuando el calor y la cantidad de fuego superaron las capacidades del hechizo actual. Una de las cosas que más odiaba Kim era el uso ineficiente de la magia. Era una de sus mayores manías. Si un hechizo debía tener un límite de 1 a 10, Kim odiaba que llegara a 11. Era ineficiente que un hechizo excediera sus límites. En teoría, podrías usar magia en un hechizo de fuego de nivel básico, como el hechizo incendio, para producir llamas extremadamente calientes. Pero también podrías usar un hechizo de fuego de alto nivel para lograr el mismo resultado con mucha menos magia. Kim chasqueó la lengua y detuvo los chorros de fuego, poniendo fin así a la prueba de las capacidades máximas de la protección ignífuga. Cualquier cosa más allá de eso, y entraría en la categoría de peligro. Aunque Kim fue lo suficientemente valiente como para usar magia de fuego en el patio trasero, no fue lo suficientemente valiente como para arriesgarse a poner a prueba la protección que había lanzado inicialmente y dañar el pasto. Con un gesto casual, la protección desapareció. Kim se dio la vuelta y se acercó a un libro sobre protección. Repelente al agua, repelente a los rayos, repelente a las explosiones. Salas de esterilización, eso sería útil. Kim hojeó el libro buscando hechizos de protección que pudiera probar, y encontró uno interesante. Ah, esto podría ser divertido, dijo Kim, mientras recogía sus cosas y se dirigía hacia la mansión. Cambio de escena. Elliot estaba sentado en la sala, disfrutando de su té de la tarde. Como de costumbre, había preparado el té de la tarde más tradicional, un capricho con té, sándwiches, bollos y pastel. Había muchas opciones para elegir, servidas en bandejas especiales. Elliot miró a izquierda y derecha antes de sacar de su bolsillo unas gafas, de esas que cuelgan de una cadena. Se las puso, apoyándolas en la punta de la nariz. Miró un periódico, lo sostuvo con un bolígrafo e hizo el crucigrama del día. Frente a Elliot, quien estaba sentado bajo una barrera de invisibilidad. Sus ojos se abrieron de par en par mientras miraba fijamente a Elliot, o más concretamente, miraba fijamente las gafas de Elliot. Por la barba de Merlín, llevaba gafas. No lo sabía, pensó Kim. Hombre, tienes demasiado azúcar en el té. Y tú decías que la miel era mejor. La protección de invisibilidad era un sencillo hechizo protector que capturaba una imagen de todo lo que se encontraba dentro de la barrera. Al entrar en la zona protegida, ocultaba al individuo mostrando una imagen estática de lo que había capturado. Kim proyectó una barrera de invisibilidad sobre la parte del sofá donde se iba a sentar y dejó que la barrera registrara todo lo que había debajo. Y, cuando se sentó bajo la barrera, nadie de fuera pudo verlo. A lo largo del día, Kim se sentó en diferentes partes de la casa, observando a las personas que se encontraban en la mansión. Descubrió que a la señora Rousey le gustaba leer novelas románticas en su tiempo libre. Fue la mayor sorpresa del día, pues jamás se habría imaginado que la normalmente seria señora Rousey disfrutara de romances cursis. Pali, la elfa doméstica, disfrutaba pasando el recreo en diferentes habitaciones de la casa, experimentando con diversos tipos de magia élfica en la cocina, limpiando, haciendo jardinería, lavando la ropa y realizando otras tareas domésticas. Kim ya había visto algunos malos resultados del experimento y se sentía un poco más cercana a ella, al igual que Kim también había tenido su cuota de experimentos fallidos. Por desgracia, la diversión llegó a su fin cuando Kim se sentó en el bar de la mansión, esperando a que su abuelo viniera a relajarse, como hacía todas las noches. Como un reloj, George llegó al bar y bajó a la bodega a tomar su bebida favorita de la noche. Kim esperó en silencio a que su abuelo regresara, y cuando lo hizo, todo se oscureció para Kim. Cambio de escena. Cuando Kim regresó, seguía sentado en el asiento que había ocupado antes de que todo se oscureciera. Gimió Kim, sentándose en la silla. ¿Qué demonios pasó?, preguntó Kim sin dirigirse a nadie en particular. ¿Te he sorprendido?, fue la respuesta que no esperaba. Kim miró de reojo y vio a su abuelo con un vaso de whisky en la mano. Kim se sentó de inmediato, sintiéndose avergonzado y humillado. Lo siento, dijo, mirando a su abuelo con una expresión extraña y amable. ¿Qué hacías bajo esa protección?, preguntó George. Kim frunció los labios antes de responder, estoy experimentando. Llevo todo el día haciendo esto. Observando a los demás mientras estoy protegida. George suspiró, tuviste suerte de que solo te aturdiera. Podría haber sido mucho peor. Lo siento mucho. Todo está bien. Solo ten más cuidado al usar magia y minimiza las travesuras. Ahora puedes irte. Quiero disfrutar de mi bebida en paz, dijo George, dando un sorbo a su whisky. Kim respondió muy contenta, se levantó con una leve mueca y caminó hacia la puerta, pero antes de irse, Kim preguntó. ¿Qué me delató? George miró a su nieto y vio en él una expresión de extraña curiosidad. Reconoció la expresión en el rostro de Kim, pues la había visto varias veces en el de su nieto. Era una expresión que demostraba la fría curiosidad de Kim por los asuntos que le interesaban. En momentos así, Kim se mostraba sorprendentemente decidido.
Simplemente quería saber las respuestas a su pregunta. La iluminación era diferente. Aumenté la intensidad de las llamas de las velas en la habitación al entrar. Me imagino que tu alumno no lo tuvo en cuenta, respondió George, observando el funcionamiento de la mente de su nieto. Gracias, y una vez más, les pido disculpas. Tras decir eso, Kim salió de la habitación, dejando a George solo. Una vez más, le recordó a George que a Kim le encantaba la magia. Marciano Teorías Fanfic. Capítulo 47. En los últimos 2 años, Hogwarts se ha convertido firmemente en el núcleo de su operación. La sala de los menesteres le proporcionó un conocimiento invaluable y un lugar secreto para practicar todo tipo de magia, algunas de las cuales no eran muy apreciadas. Aunque su taller de magia era un lugar que él mismo había construido, era una habitación donde todo estaba a su gusto. También estaba su maleta expandida que albergaba su biblioteca, la biblioteca que contenía libros de todo el mundo, y la obsesión de Kim por la magia hacía que la biblioteca se expandiera constantemente. Así que, aunque Kim estaba un poco triste por dejar West Manor y a su familia, estaba feliz de regresar a Hogwarts. En Hogwarts, Kim podía hacer lo que quisiera y, con un poco de cuidado, nadie sabría jamás lo que hacía. El expreso de Hogwarts llegó a la estación de Hogsmeade y Kim desembarcó. Como siempre, Kim pisó el andén húmedo de la estación. Parece que aquí llueve cada 1 de septiembre, murmuró, mirando los pequeños charcos poco profundos esparcidos por el andén. Kim observó a los numerosos estudiantes que se dirigían a los carruajes con destino a Hogwarts. Siguió a la multitud y, como todos los demás, subió a un carruaje. De repente, empezó a llover y se abrió un techo en la parte trasera del vagón, cubriendo el vagón descubierto. Sí, llueve todos los años, dijo Kim, mirando a los grupos de estudiantes que corrían para encontrar un carruaje. Luego dirigió su atención a quienes tiraban de los carruajes. Testrals. Los testrals eran una raza de caballos alados con cuerpos esqueléticos, rostros reptilianos y alas anchas y coriáceas que se asemejaban a las de los murciélagos. Presagios de desgracia, susurró Kim, observando la apariencia siniestra y aterradora de las bestias mágicas. No estaba seguro de por qué podía ver a los testrals. Tal vez era porque había visto morir al Kim original, o tal vez porque estaba en ese cuerpo, lo que significaba que había muerto en su mundo original. No es que pudiera recordar nada, susurró Kim, disimulando con un tono la amargura que sentía. Pero la realidad era que podía ver a los testrals, y estos le recordaban cómo había llegado hasta allí. El Kim original recordó cómo se había dirigido al anterior huésped del cuerpo y a la identidad que había asumido. Hacía tiempo que se había acostumbrado a la identidad de Kim West. Era Kim West y respondía a ese nombre. Sentía de verdad que era Kim West y había dejado de pensar en la identidad de su vida anterior. Había cesado sus esfuerzos por descubrir quién era antes y había aceptado que tanto su pasado como el Kim original habían muerto. Pero momentos como estos, cuando se encontraba con seres como los testrals, sacaban a la superficie esos pensamientos, y su propio yo intentaba arrastrarlo a una espiral de duda, culpa y confusión. Cada pensamiento que lo atormentaba durante sus primeros años en este mundo intentaba hundirlo en un abismo de negatividad. Maldita sea. ¿Por qué soy así?, murmuró Kim con un ligero desprecio hacia sí mismo, inclinándose hacia adelante hasta que sus codos tocaron sus muslos y cubriéndose los ojos con las manos. Exhaló profundamente, intentando sacudirse ese estado mental. No quería sentirse así y odiaba cuando sucedía. Oye, encontré un vagón con espacio. Venga, entremos ya. Kim se enderezó de inmediato y respiró hondo para asegurarse de que nada pareciera estar fuera de lugar. Al mirar a un lado, Kim vio a una chica pelirroja subir al carruaje, seguida de otra chica que se apresuraba, como la primera, para resguardarse de la lluvia. Kim sonrió levemente y observó cómo las 2 chicas suspiraban aliviadas al haberse librado de la lluvia y encontrado refugio de la tormenta. Las reconoció de inmediato, pues las había conocido el año anterior. Una de ellas finalmente lo miró, y sus ojos se abrieron de par en par al reconocerlo. Señora Potter, saludó Kim. La pelirroja Ivy Potter pareció atónita y sorprendida al ver a Kim sentada en el carruaje que habían elegido. La morena también miró a Kim, y en sus ojos se notaba el reconocimiento. Kim se volvió hacia ella y la saludó de la misma manera, señora Granger. El carruaje comenzó a moverse y el silencio se apoderó del interior. Ninguno de los 3 se dirigió la palabra. A Ivy miró fijamente a Kim. Había sospechado de él desde el año anterior. Primero, les dio la información sobre Nicolás Flamel, lo cual no despertó sus sospechas. Sin embargo, Kim sí lo hizo cuando la alertó sobre las cámaras de piedra. Como si ya supiera por qué ella buscaba información sobre Nicolás Flamel. Así que se encontraron por casualidad en la enfermería cuando ella visitaba a su hermano con su familia. Él la miró con una expresión que indicaba que ya sabía lo que había sucedido. Esto la hizo preguntarse cómo sabía que Harry había resultado herido en las cámaras de piedra, si esa información no se hizo pública hasta unos días después. Para Ivy, Kim West era alguien que actuaba como si lo supiera todo sobre todo. Hermione Granger también miró a Kim West, pero no con recelo como a Ivy. Su mirada reflejaba curiosidad y admiración. Casi todos sus profesores habían oído hablar de Kim y decían que era inteligente y un estudiante ejemplar. En varias ocasiones, el profesor Flitwick le había entregado una copia de los trabajos de Kim al devolverle las correcciones. Sus trabajos siempre eran más cortos que los de ella, y no citaba frases de libros, o al menos no de los que ella había leído. Los trabajos de Kim siempre contenían ideas que parecían obvias, pero que resultaban muy perspicaces. Luego estaban los apuntes del examen, que había comprado porque casi todos los alumnos de Ravenclaw hablaban de ellos, y como había tenido acceso a las tareas de magia de Kim durante todo el año, compró un juego. Los apuntes le resultaron útiles para prepararse para el examen, así que sentía muchísima curiosidad por la persona conocida como Kim West. Kim rompió el silencio en el carruaje y se dirigió a Hermione. Señorita Granger, no puedo olvidarlo, perdí la oportunidad de felicitarla por su excelente calificación el año pasado. Debió de haber trabajado muy duro. Así que, enhorabuena. Hermione parpadeó varias veces antes de responder, gracias. Igualmente.
Le sorprendió que Kim la hubiera felicitado. No esperaba felicitaciones, y menos de Kim, a quien apenas conocía, al menos no personalmente. Kim se volvió hacia Ivy y le dijo, «Tú también, señorita Potter. He oído que sacaste una nota excelente». Estaba siendo cortés, a pesar de la mirada poco favorable de Ivy. «Sí, lo hice», fue todo lo que dijo la pelirroja de ojos verdes, sin dejar de mirar fijamente a Kim. Esa mirada descarada incomodó un poco a Kim, pero no lo demostró y siguió con la siguiente persona. Ivy se quedó mirando al chico sentado frente a ella. No había cambiado mucho desde el año anterior. Había crecido un poco, pero aparte de eso, Kim West seguía igual físicamente. El mismo pelo negro bien cortado y los mismos ojos brillantes de color gris piedra. «¿Y el año pasado, entraste en la zona restringida del pasillo del tercer piso?», preguntó a Ivy directamente, sin previo aviso ni insinuaciones. Sus palabras no pudieron ser más directas. «Ivy», exclamó Hermione. No le molestaba la pregunta, pero le sorprendió un poco la confrontación directa. Sin embargo, tras la sorpresa inicial, miró a Kim, deseando saber la respuesta. «¿Y por qué me haces esa pregunta, señorita Potter?», respondió Kim, contestando con otra pregunta. Quería saber sus intenciones. «Te dijiste que la zona restringida era peligrosa», dijo a Ivy, pero justo cuando Kim iba a hablar, la interrumpió levantando el dedo índice. «Recuerdo perfectamente que dijiste que el director no bromeaba cuando te advirtió de una muerte dolorosa. Así que no te escudes en que seguías las palabras del profesor Dumbledore. Lo dijiste como si lo estuvieras respaldando con tu propia experiencia». Kim apoyó las manos en su regazo y reflexionó antes de responder. «Escuché esto de alguien que tal vez entró por casualidad en la zona restringida y tal vez abrió la puerta, tal vez vio una bestia enorme. Y tal vez habló de ello. Claro que no sé quién era, ya que me topé con una conversación por casualidad y no pude averiguar la identidad de la persona que hablaba». Era y Hermione miraron a Kim con los ojos muy abiertos. No podían creer las palabras que salían de su boca. Eran tan absurdas que no creían posible que pudiera dar una respuesta así. «¿Qué demonios es esto?», exclamó a Ivy, frunciendo el ceño bruscamente, sus ojos reflejando su expresión, pero Hermione la interrumpió y preguntó, «Entonces, ¿estás diciendo que no fuiste personalmente a la zona restringida y que solo te enteraste por alguien?». Kim asintió descaradamente con una amplia sonrisa. Se negaba a admitir que alguna vez había explorado la cámara de piedra y se lo había pasado bien, pero lo negaba rotundamente. «Soy un estudiante que respeta las reglas, señorita Granger. Me tomo las reglas en serio», la miró fijamente y dijo, «me entiende, ¿verdad?». Hermione asintió profundamente, olvidando momentáneamente la respuesta de Kim y estando completamente de acuerdo con la importancia de las reglas. Miró a Hermione con expresión incrédula antes de negar con la cabeza y volverse hacia Kim con el ceño fruncido. «¿De verdad crees que alguien aceptaría una respuesta tan ridícula?». Kim se encogió de hombros, con una leve sonrisa en los labios. «¿Qué puedo decir? Creo que tuve suerte de escuchar información tan importante. Pensé que, aunque no fuera cierta, sería prudente difundir la noticia de que el corredor restringido era peligroso». Ivy miró hacia el techo antes de volverse hacia Kim, con la mirada fija en él. «¿Y cómo te enteraste de lo de Nicolás Flamel?». Los ojos de Kim se iluminaron al responder a la pregunta. «Ah, ¿sí? Mi hermana estudió en la Academia de Magia Beauxbatons, Batons, y Nicolás Flamel da una conferencia allí todos los años. Lo sé todo sobre Nicolás Flamel gracias a ella». Miró a las dos chicas y sonrió misteriosamente. «La piedra filosofal es una creación extraordinaria, ¿verdad? El sueño de la vida eterna al alcance de la mano, la capacidad de transformar cualquier material en oro o en lo que se desee, y el poder de curar cualquier enfermedad. Nicolás Flamel merece mucho más reconocimiento del que recibe». Era y Hermione estaban ahora completamente seguras de que Kim había estado dentro del área restringida, y él sabía lo que ella ocultaba. No podían convencerlo de nada, pero estaban completamente seguras de que Kim West había roto todas las trampas tendidas por varios profesores sin que nadie se enterara. Kim decidió cambiar de tema y preguntó, «Dígame, señora Granger, ¿a qué se dedican sus padres?». Hermione se sorprendió un poco por la pregunta repentina, pero aún así respondió, «Mis padres son dentistas». Ivy miró a Kim y estaba a punto de explicarle qué eran los dentistas. Tenía bastante contacto con la familia Weasley y sabía que los sangre pura podían ser extremadamente ignorantes sobre la cultura móvil. Pero no podía explicarlo mientras Kim hablaba. «Nunca he ido al dentista en mi vida. No tenemos curanderos especializados en odontología». El tiempo que Kim pasaba en casa, entre los años escolares, transcurría entre visitas a curanderos para revisiones anuales y exámenes de salud. George West perdió a su esposa a causa de una enfermedad. No quería perder a otra, así que era extremadamente riguroso con su salud. «¿Tienen consultorio médico?», preguntó Kim, continuando la conversación. «Sí, mis padres son copropietarios de una clínica médica». Kim asintió, pues ya sabía la respuesta a la pregunta que estaba formulando, pero era mejor que un silencio incómodo, no es que le importaran los silencios incómodos. Kim era lo suficientemente fuerte como para ignorar esas cosas. Ivy volvió a sentarse, sorprendida de que Kim supiera sobre las profesiones muggles. Dudó de su propio conocimiento limitado sobre Kim West y preguntó, «Eres un pura sangre, ¿verdad?». Kim observó a Ivy antes de responder, «Sí, ¿por qué lo preguntas?». «Nada, solo curiosidad». Ivy no quería dar a entender que no esperaba que un sangre pura supiera de la sociedad móvil. Incluso con sus escasas interacciones con Kim, Ivy sabía que él se aprovecharía de eso y la acusaría de generalizar. «¿La profesora Potter volverá a Hogwarts este año?», preguntó Kim, preguntándose si Lily Potter volvería a impartir estudios muggles este año. «Ella es». «¿Por qué?», preguntó a Ivy. «Ah, es verdad». Hermione dio una palmada y preguntó, «Estás en tu tercer año, puedes elegir asignaturas optativas. ¿Alguna vez has cursado estudios muggles como optativa?». Kim negó con la cabeza. Jamás asistiría a clases de estudios muggles en Hogwarts. Una opinión que le había expresado a la profesora de estudios muggles sin rodeos.
No, elegí aritmancia, cuidado de criaturas mágicas y runas antiguas como asignaturas optativas. La decisión de añadir cuidado de criaturas mágicas a sus asignaturas optativas, junto con aritmancia y estudios de runas antiguas, fue larga. Kim sabía cómo manipular ingredientes de animales muertos, pero no sabía qué hacer con los vivos. No estaba segura de querer aprender sobre los seres vivos. Pero, tras reflexionar, decidió matricularse en cuidado de criaturas mágicas. Hay 10 asignaturas. Obtendrás la máxima puntuación en tu 5º año, dijo Hermione, entusiasmada ante la perspectiva de presentarse a los exámenes. Bueno, puedo presentarme a los exámenes timo de adivinación y estudios Moogle si quiero. No es necesario cursar esas asignaturas para solicitarlos, dijo Kim. Claro, esas eran solo asignaturas de Hogwarts. Kim estaba decidido a presentarse a todo tipo de exámenes equivalentes a los timo y al nim en diversos países, para distintas ramas de la magia. Quería satisfacer su vanidad obteniendo todo tipo de certificaciones alrededor del mundo. El carruaje se detuvo, indicando su llegada al castillo. Kim bajó del carruaje y ayudó a las 2 chicas a bajar, ofreciéndoles la mano. Hermione, tímidamente, la tomó y le dio las gracias. Kim pensó que Era se negaría, pero ella aceptó. Bueno, chicas, si tienen algún problema, ya saben dónde encontrarme. Nos vemos, dijo Kim antes de marcharse. Ivy vio a Kim marcharse. Sus ojos captaron el brillo de un anillo de oro que Kim llevaba en el dedo corazón de su mano izquierda. Brillaba tenuemente en la oscuridad. Se sorprendió a sí misma mirando fijamente el anillo, pero Hermione la hizo apartar la mirada. Se giró hacia Hermione antes de echar un vistazo a la espalda de Kim y luego de nuevo a Hermione, y preguntó, Hermione, ¿te has fijado en el anillo que lleva West? Hermione asintió de inmediato y respondió, era un anillo precioso, ¿verdad? Brillaba maravillosamente. Sí, sucedió, dijo Ivy, sin añadir nada más. Vamos, tenemos que encontrar a los chicos. Puede que se nos hayan adelantado, dijo Hermione. Ivy interrumpió el hilo de la conversación y respondió, sí, tenemos que encontrarlos. Quiero preguntar dónde estaban en el tren. Nos hicieron registrar todo el tren para encontrarlos. Cambio de escena. Kim se dirigió al gran comedor. Observó el salón y su techo encantado, las lámparas de araña colgantes, las largas mesas, la mesa principal, los estudiantes charlando entre sí, saludándose después de las largas vacaciones de verano. Ah, sí, qué bien, dijo Kim, sonriendo mientras se dirigía a un asiento en la mesa de Ravenclaw. Se recostó en el taburete de madera y asintió. Sí, esto sigue siendo un asco. Pero había una sonrisa en el rostro de Kim al decirlo. Kim sonrió y se giró para ver a Eddie corriendo hacia ella. Con el brazo levantado, saludó con la mano. Carmichael, amigo mío. Ha pasado mucho tiempo, amigo mío, dijo Kim, abrazando a Eddie. Eddie se sentó junto a Kim y hablaron de las vacaciones. La familia de Eddie había ido a España de vacaciones. Unos minutos más tarde, Marcus se unió a ellos y se sentó frente a ellos, completando así la disposición habitual de los asientos del trío. Buenas noches, saludó Marcus. Kim observó a Marcus y dijo, vaya, has crecido mucho durante las vacaciones, ¿verdad? Entre Marcus, Eddie y Kim era el más alto, pero ahora Marcus había crecido y se había convertido en el más alto del grupo. Sí, he engordado un poquito estas vacaciones. Tuve que comprarme un montón de ropa nueva, respondió Marcus, mirando a su alrededor. ¿Cuándo empieza la clasificación? Tengo hambre. Kim sacó un pastel con forma de caldero de entre sus túnicas y lo arrojó sobre la mesa. Estoy aquí para ayudar. Los ojos de Marcus brillaron de alegría al abrir el envoltorio del caramelo y darle un gran mordisco. El glotón de la casa dijo con el pastel en la boca, muchas gracias. Eddie y Kim se rieron. Ya estaban acostumbrados a la mala educación de su amigo en la mesa. Eddie se fijó en algo y miró hacia la mesa. Vio un anillo de oro en la mano de Kim y comentó, ¿desde cuándo llevas ese anillo? Marcus también miró la mano de Kim y comentó, oh, se ve bien. Kim miró el anillo en su mano izquierda. El oro del anillo se reflejó en sus ojos. Sonrió levemente y dijo, sí, es algo nuevo. El anillo brilló cuando Kim cerró el puño. Capítulo 48. Tras su primer día en Hogwarts, el dueño del servicio de asistencia médica se dirigió a su oficina con una maleta en la mano. Tarareaba una melodía mientras introducía la llave en la cerradura y la giraba para abrir la puerta. La cerradura hizo clic, liberando el cerrojo que sujetaba la puerta al marco. Pero la puerta no estaba abierta, ya que Kim aún tenía que hacer algunas cosas más para desbloquearla. Colocó la mano sobre la puerta y canalizó magia hacia ella. Antes de irse el año pasado, Kim había fusionado la madera de la puerta con la del marco mediante transmutación, creando una unión entre ambas estructuras. Levantó la mano para apartar las 4 tablas de madera que impedían que la puerta se abriera. Finalmente, Kim agarró el pomo de la puerta y estaba a punto de abrirla cuando le cayó un rayo. Oh joder, hijo de puta, mierda, joder, por las bolas flácidas de Merlín, me había olvidado de eso, jadeó Kim, con el rostro contraído por el dolor, agarrándose la mano y dando un respingo. Había un colgante en el pomo de la puerta que electrocutaba a cualquiera que lo tocara. Kim, furioso, desactivó el hechizo de la puerta tras recuperarse del susto. Agarró el pomo y estaba a punto de abrirla, pero se detuvo. ¿Habré puesto algo más ahí dentro? Tras pensarlo unos segundos, Kim decidió que no había problema y entró en la oficina. Sábanas blancas cubrían todos los muebles de la oficina, y una ligera nube de polvo entró en la habitación debido a la repentina apertura de la puerta. Kim miró a su derecha y vio la gran pared de cristal, que antes tenía una rendija para entrar al taller, pero que ahora estaba completamente sellada. Kim había tapado la rendija de la puerta cuando se fue de vacaciones de verano. Se acercó a la pared de cristal y la tocó, creando una grieta que se abrió, formando una abertura rectangular.
Atravesó la abertura y entró en el taller, que también estaba cubierto con sábanas blancas que cubrían la mesa y los armarios. Dejó su maleta en el suelo y reunió su magia mientras caminaba por la habitación familiar, sonriendo todo el tiempo. Kim aplaudió una vez, y la sala cobró vida mientras las sábanas blancas de oficina y taller volaban y se doblaban formando una pila ordenada en el suelo. Una oleada de magia recorrió toda el aula, ahora convertida en oficina y taller, limpiando cada rincón y eliminando el polvo. Se abrieron todos los cajones y puertas de todos los armarios y gabinetes, y se sometieron al mismo proceso de limpieza, transformando toda la habitación en un lugar impecablemente limpio. La maleta que estaba en el suelo se desplomó hacia un lado y se abrió con una docena de clics de los cierres. Tardó un rato en que las cosas salieran volando de la maleta. Diversos tipos de herramientas, frascos de pociones, resmas de papel, otros utensilios y todo tipo de cosas que antes llenaban los armarios del taller volvieron a su lugar. Kim rellenó los archivos que había vaciado antes de irse con documentos y carpetas de papel marrón. En la oficina, la decoración adornaba las paredes, dándole el estilo que Kim había elegido. Con un chasquido de dedos, las lámparas de araña del techo iluminaron la habitación, como velas eternas que iluminaban el espacio con sus llamas. Ahora sí que se ve bien, dijo Kim. Finalmente, Kim miró la puerta que estaba apoyada contra la pared de cristal. La puerta se levantó y se ajustó a la pared de cristal, cubriendo la abertura. La agencia de ayuda había vuelto a estar operativa. Cambio de escena. Gilderoy Lockhart no causó una buena primera impresión, ni tampoco dejó ninguna en Kim. Durante toda la primera clase, el pomposo mentiroso mintió descaradamente sobre todo. Le hizo perder una hora a Kim, y aunque Kirrell y Vince lo habían hecho el año pasado, no eran ni de lejos tan irritantes como Lockhart. Kim odiaba cada segundo de la clase de defensa contra las artes oscuras y tenía que reprimir el impulso de dejar inconsciente a la maldita rubia. Pasó una hora escuchando la jactanciosa palabrería de Lockhart, y había algo en su voz que Kim no podía ignorar. Era como el zumbido de un mosquito, extremadamente irritante e imposible de pasar por alto. Gordon de Merlin, tercera clase, miembro honorario de la Liga para la Defensa contra las Fuerzas Oscuras y 5 veces ganador del premio a la sonrisa más encantadora de la revista Witch Weekly, ni hablar, gimió Kim, frotándose la sien, al entrar en la sala común de Ravenclaw. Se dirigió directamente a su sillón favorito en la sala común y se detuvo al ver a un estudiante de primer año sentado en su asiento. Kim miró fijamente la silla y al estudiante de primer año sentado en ella, y este se dio cuenta de que Kim lo miraba. El estudiante se sintió incómodo al ser observado por un estudiante de último año. Miró a su alrededor, preguntándose por qué Kim lo miraba, y concluyó que Kim quería sentarse en la silla. Se levantó de la silla, pues no quería pelearse con un estudiante mayor, y salió de la habitación, evitando así una confrontación. «Oye, chico», y gritó Kim, dejando al estudiante de primer año de Ravenclaw paralizado. Se giró lentamente y vio que le lanzaban algo, que atrapó instintivamente con la mano. El chico miró sus manos y vio chocolate. Al mirar a Kim, se dio cuenta de que éste no lo miraba y seguía sentado en su silla. Kim se sentó en la silla y pensó, los niños son extraños, sin darse cuenta de por qué el niño se había levantado de la silla. Kim se dejó caer en su silla y miró alrededor de la sala común. Al girar la cabeza, se encontró con un par de ojos plateados que lo miraban fijamente con una expresión extraña. La chica estaba muy cerca de él y casi lo hizo saltar de la silla. ¿Me das un poco de chocolate?, preguntó la chica de ojos plateados. Kim observó a la chica y, aunque tardó un segundo, la reconoció. Frente a él, inclinada cerca de su rostro, estaba la chica de cabello rubio, sucio y despeinado, que le llegaba hasta la cintura, y cuya apariencia la hacía parecer de otro mundo. Luna Lovegood quería chocolate. Kim sacó lentamente un cubo de chocolate de su túnica y lo colocó en la mano extendida de Luna Lovegood. Ella se sentó en la silla junto a él, desenvolvió el dulce chocolate y se metió el cubo entero en la boca. Se giró hacia Kim, y él pudo ver el pequeño cubo de chocolate que le rozaba el interior de las mejillas mientras lo apartaba para decir, gracias. Kim asintió, observando a Luna como si fuera una criatura excepcional, y extendió la mano para estrechársela. Kim West, dijo Kim, presentándose. Luna miró la mano de Kim por un momento antes de tomarla con ambas manos, girándola de manera que la palma de Kim quedara frente a ella. Me está leyendo la mano, pensó Kim, pero dejó que la rubia hiciera lo que estuviera haciendo, ya que encontraba su comportamiento interesante. Tus manos son divertidas, dijo Luna. Su voz tenía un tono soñador. Si sus palabras y su voz fueran sólidas, volarían y flotarían como una pluma al viento. ¿Y gracioso?, preguntó Kim, sin entender a qué se refería. Miró su otra mano para ver si tenía algo gracioso, pero no encontró nada particularmente divertido. Ella asintió mientras recorría con los dedos las líneas de la palma de su mano. Muy divertido. Movió el cubo de chocolate en su boca antes de continuar. Te encanta la magia, ¿verdad? ¿Encontraste esto en mi mano?, preguntó Kim, observándola mientras seguía jugueteando con su mano. Ella asintió, tarareando en señal de acuerdo. Luna tiró de sus dedos, rugiéndose los nudillos al hacerlo, y sonrió cuando su mano hizo ese chasquido. Te estoy segura de que no tienes ningún Braxports por aquí. Tus manos lo confirman, dijo Luna, sonriendo alegremente, pero luego frunciendo el ceño. Olvidé mis Spectre Specs en casa, si no, habría podido verlos. Quizás debería escribirle una carta a papá para que me los envíe. De repente, miró el rostro de Kim y preguntó, ¿puedo tomar otro chocolate? Kim sacó otro cubo de chocolate de su túnica y lo colocó en su otra mano, que aún sostenía la de Luna. La siempre excéntrica Luna le pidió algo a Kim, por favor, desenvuélvelo. Kim desenvolvió el chocolate con magia, asegurándose de tener la varita mágica en la mano. Casi se le salen los ojos de las órbitas cuando Luna se inclinó y se comió el chocolate directamente de la mano de Kim. Y gracias. Está delicioso, dijo Luna, lamiéndose los labios manchados de chocolate. De nada, dijo Kim, sin saber muy bien cómo debía sentirse ante la situación actual. ¿Cómo te llamas? Luna miró fijamente a Kim, el hombre de cabello plateado que se encontraba con el de cabello gris piedra.
Normalmente, en situaciones como esta, donde no sabía qué hacer, Kim aprovechaba para leer la mente y concentrarse en la conversación. Pero, en ese momento, no tenía eso en mente. Me llamo Kim West, se presentó Kim, aunque ya lo había hecho antes. ¿Y tú eres Luna Lovegood? Sí. Finalmente soltó la mano de Kim y ahora lo miraba a la cara. Tu padre es el editor de Paskim, ¿verdad? ¿Puedo comprar una suscripción? Preguntó Kim, intentando conectar con Luna. Su mirada se desvió ligeramente, como si buscara algo. Miró a Kim fijamente durante un buen rato antes de asentir. Necesito que rellenes un formulario y pagues la cuota de inscripción. Se lo enviaré a papá. ¿Eso es todo? Preguntó Kim. Eso es todo, respondió Luna. De acuerdo, gracias. Luna se levantó de su asiento y se marchó sin decir nada. Sentado en su silla, Kim se preguntaba qué acababa de suceder. Había conocido a Luna Lovegood, le había regalado chocolate, le habían leído la mano, había recibido halagos sobre lo divertido que era, había pedido una suscripción a El Quisquilloso. Y todo esto mientras se dejaba llevar por el ritmo de Luna. ¿Qué? Fue todo lo que logró decir al final. Cambio de escena. Lo primero que hizo Kim después de tener algo de tiempo libre fue visitar la bóveda de hielo. La bóveda de hielo seguía siendo tan lúgubre como siempre. Un lugar frío e infernal donde ningún ser humano querría pasar tiempo. Kim se puso en silencio varias capas de ropa gruesa que él mismo había cosido específicamente para soportar el frío de la bóveda. Se calzó las gafas y bajó las escaleras. Sus botas con tacos le proporcionaron el agarre necesario en el suelo helado. Al instante, un escalofrío lo recorrió, intentando absorber el calor de su cuerpo, pero Kim reaccionó con magia de sangre, calentando su sangre por todo su organismo. La sangre fluyó por su cuerpo, manteniéndolo caliente y resistiendo el intenso frío. Kim caminó hacia el carámano, sin importarle en lo más mínimo el frío. Estaba acostumbrado, y si alguna vez pensaba en ello, se preguntaría qué le pasaba. Observó el copo de nieve, que comenzó a temblar, y en un instante, el hielo se derritió y se convirtió en vapor de agua. Al segundo siguiente, el vapor de la nube se transformó en un trozo de magnesio metálico, que cayó al suelo helado con un golpe seco. La magia de Kim abrió las puertas, y a mitad de camino, lanzas de hielo fueron disparadas desde el interior con la única intención de matar a Kim. Pero se detuvieron en pleno vuelo y cayeron al suelo cuando Kim entró en la bóveda. Inmediatamente, la temperatura cambió, y la magia de sangre de Kim ajustó gradualmente la temperatura de su cuerpo, devolviéndola a un nivel natural y asegurándose de que el cambio repentino de condiciones no le causara ningún problema. Inmediatamente, Kim se quitó las capas de ropa y caminó alrededor de la bóveda, observando a Absolute Zero flotando en el aire, contenido por las runas y los amuletos dentro de la bóveda. Muy bien, nada ha cambiado. Genial, genial, dijo Kim mientras sacaba un maletín de entre su ropa y se arrodillaba en el suelo, dejando el maletín a un lado. Con un solo clic, Kim abrió la caja. Dentro había 7 piezas de metal. Kim sacó 3 bolas metálicas esféricas de la caja y miró alrededor de la caja fuerte, fijándose en las paredes. Aquí no pasa nada, dijo Kim antes de hacer rodar la pelota por el suelo. Las 3 pelotas rodaron en direcciones diferentes. El movimiento de las 3 esferas fue anómalo, ya que ajustaron su trayectoria hasta llegar al punto acordado y se detuvieron de repente. En el segundo siguiente, las 3 esferas metálicas se reconstituyeron formando 3 pirámides de tamaño similar. Vistas desde arriba, las 3 pirámides formaban un triángulo. Cada una se encontraba en uno de los vértices de un triángulo equilátero, con el cero absoluto en el centro. Kim respiró hondo antes de alzar la mano. 3 suaves chorros de magia continua se dirigieron cada uno hacia una pirámide metálica. Las pirámides comenzaron a brillar con una luz verde, la luz se intensificó hasta que Kim cortó el suministro de magia. De acuerdo, haz lo que tengas que hacer, susurró Kim, esperando que su creación funcionara según lo previsto. Las 3 pirámides comenzaron a zumbar, tras unos segundos, finos haces de magia verde se dispararon en distintas direcciones hacia la pared de la bóveda. Pequeños haces de luz mágica salieron disparados uno a uno, impactando contra la pared circular de la bóveda. Kim respiró hondo mientras observaba cómo las runas grabadas en la pared brillaban con una luz azul gélida. Miles de runas de distintos tamaños iluminaban la bóveda. Vale, funciona, dijo Kim rápidamente, y aceleró aún más el paso al sacar 3 piezas metálicas más del maletín. Eran discos triangulares, y Kim los deslizó por el suelo. Repitieron los movimientos de las piezas anteriores y se dispusieron formando un triángulo más pequeño. Los discos metálicos triangulares recibieron magia de Kim, pero esta vez la entrada fue mucho más intensa y prolongada, y la salida también fue muy drástica. Los discos triangulares brillaron y vibraron como pirámides, y la intensidad aumentó hasta que emitieron ondas circulares de magia. Kim se aferró a la caja fuerte cuando sintió que temblaba ligeramente y miró a su alrededor con los ojos brillantes mientras observaba cómo las runas de la pared se movían y se reorganizaban. Que funcione, pensó Kim, con el corazón latiéndole con fuerza, entre la emoción y el miedo. Se había preparado meticulosamente, revisando minuciosamente cada cálculo y decisión. Pero siempre existía la posibilidad de que fallara y liberara a cero absoluto de su confinamiento, matándolo al instante. Las runas tardaron quizás 10 segundos en dejar de reordenarse y en que la nueva disposición brillara con mayor intensidad en un destello antes de estabilizarse. Kim echó un vistazo a sus 6 piezas e insistió, vamos. Tan pronto como terminó de pensarlo, las 6 piezas metálicas dispararon rayos mágicos continuos hacia cero absoluto. Se le cortó la respiración al oír un sonido agudo proveniente de cero absoluto, pero no pasó nada, ya que todo volvió a la normalidad. Las 6 piezas metálicas, 3 pirámides y 3 discos triangulares, estaban ahora conectadas a la formación rúnica de la habitación y al cero absoluto. Kim exhaló profundamente mientras observaba en silencio 6 haces de luz mágica que conectaban a Absolute Zero con su estructura metálica. Creó las estructuras metálicas mediante magia rúnica. Grabó runas en el compuesto metálico, otorgándoles la capacidad de alterar la formación rúnica de la bóveda y añadirle un elemento de su elección.
Uf, qué estrés, dijo Kim mientras se ponía de pie y caminaba hacia el lugar justo debajo del cero absoluto flotante. Sostenía en su mano el último trozo de metal. La última pieza era un disco circular con un hueco en el que encajaba un cilindro delgado colocado horizontalmente. Si se observaba con atención, se podían apreciar tenues marcas rúnicas en la superficie. Estos sutiles patrones estaban presentes en todas las piezas metálicas que trajo Kim. Kim se agachó debajo de Absolute Zero y colocó el disco circular en el suelo, e inmediatamente este se movió para calibrarse con las 6 piezas metálicas que rodeaban la caja fuerte. Se vistió y tomó una pequeña bolsa de seda. Aflojó el cordón superior e inclinó la bolsa para que cayera un delgado cilindro de oro. Kim sintió el peso del cilindro en su mano por un instante antes de colocarlo en la cavidad del disco circular. El metal se movió alrededor del cilindro de oro y lo sujetó con firmeza. Kim se puso de pie, se apartó del disco circular, caminó hacia la puerta de la bóveda y se detuvo junto a su ropa fría. Con el dedo en alto, lanzó un único rayo de magia contra el disco circular. Y comenzando la fase final, como dijo Kim. El disco circular disparó 6 haces de luz verde, uno por cada pieza de metal. En el instante en que él las impactó las 6 piezas, cada una emitió haces similares a los demás, conectándolas entre sí. En lo alto, en el aire, el cero absoluto mostró actividad, con anillos de energía azul hielo emergiendo a su alrededor. Cada anillo estaba compuesto por la energía fría proveniente de la intensa energía del cero absoluto. La temperatura en la bóveda descendió cuando Kim activó la magia de sangre para protegerse, con las manos cruzadas sobre el pecho, observando cada cambio con ojos de águila. Los anillos comenzaron a girar y acelerar alrededor del cero absoluto. Tras una docena de segundos de aceleración y un intenso zumbido proveniente del cero absoluto, un rayo láser de energía tan fino como un cabello humano se disparó hacia el disco circular. Más concretamente hacia el cilindro dorado. Campanilla. El sonido se produjo cuando la energía impactó contra el oro. Tink, tink. Tink, tink, tink. Tink, tink. Tink. Cada impacto sobre el cilindro dorado producía un sonido. La energía, tan tenue como un cabello, siguió golpeando el cilindro durante varios minutos antes de detenerse finalmente, y los anillos de energía que rodeaban el cero absoluto también fueron absorbidos por él. La temperatura también volvió a la normalidad. Kim esperó medio minuto antes de descruzar los brazos y caminar hacia el disco circular. Había una niebla fría a su alrededor, y el suelo también estaba congelado. Se desperdició mucha energía. La concentración del láser no fue la ideal. Hubo muchas fugas. Necesito mejorar el diseño y la formación de las runas para el próximo uso, observó Kim, mientras examinaba el disco circular y el área que lo rodeaba. El cilindro de oro se desprendió del disco circular cuando Kim se acercó. Kim observó el oro y, como esperaba, no estaba congelado en capas de hielo. Pero la fría niebla que emanaba de él indicaba que estaba extremadamente frío. La boca de Kim se curvó en una sonrisa y sus ojos brillaron de alegría. Funcionó. Tenía la mirada fija en el cilindro dorado que flotaba sobre su mano. Capítulo 49. La torre más alta de Hogwarts era la torre de astronomía. Desde allí se podía ver todo Hogwarts y, cuando el sol estaba en lo alto, se divisaba claramente Hogsmeade a lo lejos. Por la noche, bajo el cielo estrellado, se podía subir a la torre y disfrutar de la mejor vista de los cuerpos celestes. El fraile, el fantasma de Hufflepuff, flotaba sobre Hogwarts, admirando la vista de las estrellas, observando su intenso brillo y revelando su posición a todo aquel que pudiera verlo. Durante siglos había estado allí. El fraile había convertido en costumbre visitar la torre de astronomía para contemplar las estrellas. Esa noche fue una de esas noches en las que vino aquí para encontrar paz, lejos del bullicio de los estudiantes y la soledad del castillo, mientras esos mismos estudiantes descansaban en sus salas comunes y dormitorios. Fraile. El fantasma, que en otro tiempo había sido clérigo de la orden religiosa mendicante, se apartó de su cuerpo espectral y vio a un estudiante de pie allí, vestido de manera informal. El fraile reconoció al niño de inmediato. Kim West, saludó Friar, acercándose al joven Ravenclaw que se había atrevido a explorar el misterio de las bóvedas malditas y que, contra todo pronóstico, había logrado la hazaña de ser el primero en sobrevivir a la primera bóveda y abrirla con éxito. Había descubierto los secretos que la bóveda maldita ocultaba tras sus antiguas puertas. Me alegra verte de nuevo, Fry. Te veo tan alegre como siempre, saludó Kim. Miró al cielo y comentó, mirando las estrellas, ¿eh? El fraile observó al niño que tenía delante antes de hablar. Es una afición mía. Mirar las estrellas me tranquiliza. El fraile contempló el cielo despejado. Un silencio se cernía entre el fantasma y la persona viva, mientras ambos disfrutaban de la vista del vasto universo visible a simple vista. El fraile fue el primero en romper el silencio y preguntó, supongo que vino a mí buscando una pista para encontrar la siguiente caja fuerte. Sí, he tenido tiempo suficiente para descansar. La próxima aventura me espera, respondió Kim, sin dejar de contemplar el cielo nocturno. Una brisa fresca recorría la torre, no demasiado fría y con la frescura justa para resultar agradable al tacto. ¿Recuerdas que te dije que nadie había logrado pasar la primera bóveda? Preguntó Friar. Le vinieron a la mente los recuerdos de las incontables personas que habían intentado abrir la bóveda, los que fracasaron, los que murieron, los que sobrevivieron pero se rindieron y muchos otros. Sí, lo recuerdo, dijo Kim. Fui el primero en abrir la primera caja fuerte, o, como me gusta llamarla, la nevera. El mecanismo de defensa para impedir que la gente accediera al cero absoluto los mantenía alejados, infundiendo miedo en sus corazones y frialdad en sus cuerpos. Sí, eres el primero. Así que serás el primero en explorar la segunda bóveda. Miró a Kim, observándolo con ojos fantasmales. La segunda bóveda es un misterio, incluso para mí. No sé mucho sobre ella. Kim apartó la mirada del cielo y fijó su vista en Friar, que mostraba una expresión de preocupación en su rostro translúcido. Pareces preocupado. El fraile apretó los puños, recogiendo sus vestiduras monásticas mientras cerraba el puño. La segunda caja fuerte es muy peligrosa.
como mínimo, es peligroso, posiblemente mortal, usar fantasmas. Kim frunció el ceño mientras aparecían arrugas entre sus cejas. ¿Por qué dices eso? Friar flotaba nervioso mientras revelaba. Cada vez que los fantasmas nos acercamos a la segunda bóveda, sentimos un peligro para nuestra existencia. Es como si, al acercarnos, experimentáramos algo que no nos gustaría. Nos infunde algo profundamente perturbador. Hizo una pausa, pensando en cómo formular las siguientes palabras. Todos los fantasmas saben que es mejor no ir allí. Ni siquiera Peebe se arriesga cuando se trata de la segunda bóveda. Kim recibió la información, prestando mucha atención a cada palabra de Friar. Quería oír cualquier cosa que le diera ventaja contra la bóveda. ¿Valgo que los fantasmas teman? Pensó un rato, pero no se le ocurrió nada. Tenía poca experiencia con fantasmas. Necesito leer sobre fantasmas. Me pregunto si habrá algo sobre fantasmas en la sala de los menesteres, pensó Kim, mientras tomaba nota mentalmente sobre investigar sobre fantasmas. ¿Alguno de los fantasmas de Hogwarts ha entrado alguna vez en la segunda bóveda? Preguntó Kim. Si existiera algún precedente, sería un excelente punto de partida. El rostro de Fry reflejaba dolor. No era una historia que quisiera recordar. Hace unos 5 siglos, había un fantasma en Hogwarts. Era un tipo peculiar. No hizo caso a las advertencias de nosotros, los viejos fantasmas, burlándose de lo que sabemos. Un mes después, un grito resonó en el castillo, y nunca más lo volvimos a ver. ¿Y alguien vio a este fantasma antes de que desapareciera? Preguntó Kim. No, solo oímos un grito desgarrador y no volvimos a verlo después de aquel día, suspiró Fry en respuesta. Antes de morir, empezó a vagar solo por el castillo y nos pidió que lo dejáramos en paz. Apenas lo vimos en las 2 semanas previas a su muerte. Friar flotó hacia Kim y se deslizó hacia él. Oh, basta ya. Recibe la adivinanza de la segunda persona, encuéntralo y tal vez puedas descubrir la verdad sobre la muerte del fantasma y sacar a la luz el secreto de la bóveda. Kim se enderezó un poco, dispuesto a escuchar el acertijo. La segunda caja fuerte lo esperaba, y ese sería el comienzo. El fraile notó que sus ojos brillaban de emoción y que su expresión se iluminaba con expectación. La bóveda posterior estaba maldita, al igual que la primera. Aquel que aterroriza a los muertos. Ella reside en la etapa de plenitud. Protegido por el aceite de la venganza verde. Si quieres demostrar la recompensa. Cumplidos que debes apreciar. ¿Pero estás preparado? No será nada fácil. Los caminos que recorremos esconden demonios bajo sus pies. ¿Estás preparado para afrontar lo que yace debajo? Kim sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No de miedo, sino por la forma en que Friar le había planteado la adivinanza. La última vez que Friar se la había cantado a Kim, la había basado en lo que había visto a lo largo del año, pero esta vez era diferente. Este enigma provenía del corazón de Frey, de su experiencia personal, pensó Kim. Algo que Frey había sentido y que no había visto en otros. Tras salir de sus pensamientos, Kim garabateó la adivinanza en el papel para consultarla en el futuro. Al leer la adivinanza, Kim frunció ligeramente el ceño. Esta parece más difícil, quiero decir, más compleja que la anterior. Se rascó la cabeza, algo decepcionado de tener que pensar más en la adivinanza antes de poder llegar a la caja fuerte. Rezaré para que tengas éxito en tu misión. Por lo que vi el año pasado, tengo grandes esperanzas puestas en ti, dijo Friar, sonriendo mientras miraba a Kim. El año anterior había sido trascendental en la vida del fantasma. Cada pocas décadas, los 4 fantasmas de la casa se turnaban para nombrar a una persona cada uno para que fuera tras las cajas fuertes, y la reputación de Friar aumentó porque Kim logró sobrevivir a la primera caja fuerte, siendo el primero en hacerlo. El fraile se ganó el derecho a presumir ante sus amigos fantasmas. Observó cómo Kim se alejaba, rascándose la cabeza con una mano y mirando el periódico con la otra. Tenía grandes esperanzas de que Kim también resolviera este problema y de que pudiera destacar entre sus amigos fantasmales. La celebración del Día de los Muertos de este año sería muy divertida, sonrió Friar, tarareando una melodía mientras miraba las estrellas con una expresión alegre en el rostro. Cambio de escena. ¿Podría repetirlo, por favor? No estoy seguro de haberle oído bien, dijo Kim, sentado detrás de su escritorio. Queremos que crees un club de fans de Hogwarts para el profesor Lockhart, dijo una de las chicas de Hufflepuff sentada en las sillas de atención al cliente de la oficina de AID. 3 chicas de Hufflepuff entraron en la oficina de AID y pidieron algo que dejó a Kim perplejo. Si bien Kim comprendía la popularidad de Gilderoy Lockhart entre el público en general, conocía la verdad sobre el falso profesor y pasó varias clases sufriendo durante horas bajo sus ridículas fanfarronadas. Así que cuando Kim miró a las 3 chicas mayores de Hufflepuff, lo único que vio fue a un trío de idiotas mirándolo con caras de tontas. Kim apartó los pensamientos despectivos sobre las chicas mayores y dijo, está bien, puedo hacerlo por ustedes. Sacó una hoja de papel del cajón y escribió cosas en ella. Primero, necesitamos identificar los objetivos del club, piensen en qué tipo de club quieren crear y qué esperan lograr. En su caso, quieren conocer a otras personas con intereses similares. Una niña se animó y añadió, queremos hablar del profesor Lockhart y compartir esto con otras personas. Queremos que más gente conozca la grandeza del profesor. Es tan encantador, tan guapo y, por si fuera poco, tan valiente, suspiró otra chica soñadoramente. Esto provocó que las demás chicas también pusieran caras soñadoras. Kim reprimió la broma y dijo, muy bien, la mejor manera de difundir las buenas obras del profesor Lockhart, enfatizó buenas, es asegurar que todos tengan acceso a su trabajo, así que lo mejor sería que ustedes, chicas, donaran algunas de sus obras de arte al club. Lo logramos. Tengo todos los libros del profesor conmigo, exclamó una chica. Kim asintió, sin mostrar entusiasmo. Genial. Necesitaría capital inicial para empezar el club, para crear folletos promocionales y cosas como pancartas y decoraciones. Puedes darme los diseños para que yo los haga, o puedo encargarme yo, dijo Kim.
Levantó la vista y añadió, si quieres, puedo reservar una sala para que se reúnan, o puedes tramitar el permiso por tu cuenta. Respecto a las reuniones, me gustaría que eligieran un día de la semana en el que sus posibles miembros tengan más probabilidades de estar disponibles, como sábado o domingo, ya que no hay clases los fines de semana. Pero les sugiero evitar el domingo. Una vez que hayan reclutado a más miembros, podrán hablar sobre la disponibilidad de todos y establecer un horario para las reuniones. Quien escribió algo y continuó, el mejor lugar para encontrar miembros es en tu propio círculo social, así que puedes promocionar esto en tu sala común, y si me contratas, puedo promocionarlo en las 4 salas comunes. Tras reunir a los miembros, lo cual no debería ser difícil dada la reputación del profesor, es necesario prepararse para la primera reunión. Esta es importante porque debe ser interesante para mantener el interés de los participantes. Se pueden preparar algunos juegos o actividades para romper el hielo y que los miembros se conozcan. Luego, dediquen tiempo a conversar sobre las expectativas de cada miembro respecto al club, sus prioridades y posibles actividades o eventos. Quien siguió divagando monótonamente sobre lo que las chicas debían hacer con respecto al club de fans, y ellas permanecieron sentadas, atónitas, mirándola con la boca abierta. Les preocupaba un poco la cantidad de trabajo que implicaría crear un club de fans. Se suponía que sería una actividad divertida, pero Kim lo hacía parecer un trabajo arduo. Espera, eso es demasiado, dijo una chica, lo que hizo que Kim mirara la hoja de papel en la que estaba enumerando las tareas a realizar. Notó la incomodidad en sus rostros y se reprendió por haberles causado malestar. El cliente necesitaba sentirse cómodo al hacer negocios. Y el abuelo me enseñó mejor, pensó Kim, y enseguida cambió de tema. Les dedicó una sonrisa tranquila y tranquilizó a las chicas. Sé que puede parecer mucho, pero no te preocupes. Yo me encargo. Solo tienes que decidir qué quieres hacer en el club. Yo me ocuparé de todo lo complicado. No te preocupes, no oirás nada sobre las tareas tediosas, así que da rienda suelta a tu creatividad y piensa en cómo hacer que el club de fans sea divertido. Kim no se disculpó por ser una carga para ellos, porque quería que sintieran que les estaba prestando una gran ayuda al ocuparse de todas las cosas difíciles. Y sus palabras brindaron cierto consuelo a las chicas, mientras que sus expresiones rígidas se suavizaron. Lo entiendo, me alegra oír eso. Gracias por ayudarnos. Nunca imaginamos que sería tan difícil. Con un gesto de la mano para tranquilizarlas, dijo, por favor, solo estoy haciendo mi trabajo. Me aseguraré de que vuestro club de fans, chicas, sea el mejor de Hogwarts. Kim conversó con ellos un rato, esta vez asegurándose de que estuvieran cómodos y contentos. Al salir de la oficina de A&D, estaban entusiasmados con el futuro del club de fans de Lockhart. Cuando se fueron, Kim se recostó en su silla y gimió ruidosamente. No quería crear un club de fans para ese idiota, pero un trabajo era un trabajo, no podía empezar el año con un rechazo laboral. Esto era un trato terrible. Tras gemir y quejarse durante un minuto, Kim se incorporó de repente, con los ojos brillando con un destello discreto. Un momento, no es genial, exclamó Kim. Había tenido miedo de hacer el trabajo, pero en ese instante, las ideas empezaron a fluir. Esto me vendría bien, dijo Kim, cogiendo una hoja de papel nueva y empezando a anotar las cosas que tenía que hacer. Cambio de escena. Kim llamó a la puerta, pero no sin antes respirar hondo y esbozar una sonrisa alegre. Profesor Lockhart, ¿puedo pasar? Sí, Kim estaba haciendo algo que nunca pensó que haría, hablar a solas con Gilderoy Lockhart. Lockhart, con su característica sonrisa, levantó la vista de la mesa. Kim supuso que estaba respondiendo cartas de admiradores. Sí, niño, por favor, pase, dijo el impostor, con una sonrisa cada vez más amplia. Kim entró y se acercó a la mesa de Lockhart. Estaba allí por algo que, si salía bien, le reportaría beneficios. Buenas noches, profesor. Tengo algo que decirle, saludó Kim, con la mirada fija en las cartas de admiradores sobre el escritorio de Lockhart. Sí, tenía razón en su suposición. Por supuesto, has venido al lugar indicado. Habla conmigo, te ayudaré y me alabarás cuando salgas de la habitación, presumió Lockhart. Oh no, te alegrarías mucho si rompiera contigo, pensó Kim. Se sentó y sonrió. Estoy aquí porque me encargaron crear un club de fans de Hogwarts para ti. Kim lanzó el cebo, y el pez Gilderoy saltó sobre él como si fuera un manjar exquisito. ¿Un club de fans, dices? ¡Qué idea tan noble e innovadora! Cuéntame más sobre ese club de fans, dijo Lockhart, con los ojos brillando de entusiasmo. Si había algo que Gilderoy Lockhart amaba, era la fama. Gilderoy Lockhart nació de un padre sin poderes mágicos y una madre con poderes mágicos. De los 3 hijos de la pareja, Gilderoy era el único con magia, lo que llenaba de alegría a su madre. Ella lo trataba como a su hijo favorito y lo consentía en exceso. Cuando Gilderoy recibió su carta de Hogwarts, una semilla de vanidad brotó como una mala hierba persistente. Esperaba ser recibido con susurros y miradas, pues en su mente ya era un genio completo con una destreza mágica excepcional. El hecho de ser simplemente ordinario, que allí hubieran niños más talentosos y dotados, y que su cabello naturalmente ondulado no impresionara a nadie, lo decepcionó. Tenía habilidades superiores a la media. Lockhart era más inteligente que la mayoría de sus compañeros, pero tenía un defecto terrible, no intentaba nada a menos que estuviera seguro de que sería el mejor en el equipo. Grupo o clase en la que estuviera en ese momento. Aunque no logró sus ambiciones, las compartió abiertamente con cualquiera que quisiera escucharlo. Se jactaba de que crearía la piedra filosofal antes de terminar la escuela y tenía la intención de capitanear al equipo inglés de Quidditch hacia la gloria en la Copa del Mundo antes de dedicarse a convertirse en el ministro de magia más joven de Gran Bretaña. Su vanidad era tal que valoraba el aprendizaje no por la educación en sí misma, sino porque le reportaba atención, ansiaba atención y recompensas. Y le rogaba al director que creara un periódico escolar solo para poder ver su propio nombre impreso. Cuando estas hazañas no lograron llamar la atención, recurrió a medios más grandiosos y dramáticos para atraerla. Se hizo famoso por grabar su firma en letras de 6 metros de largo en el campo de Quidditch, lo que le valió una semana de castigo.
creó un hechizo que proyectaba un holograma de su propio rostro en el cielo, imitando la marca tenebrosa, y se envió 800 tarjetas de San Valentín. Lo que provocó la cancelación del desayuno debido a la cantidad de heces y plumas en las gachas. Cada vez dedicaba más su talento a atajos hipócritas y evasiones cobardes, centrándose en la atención y descuidando el aprendizaje genuino. Tras graduarse en Hogwarts, recurrió a los mismos métodos cobardes, el engaño y el fraude, pero los llevó a otro nivel y se convirtió en un autor talentoso. Viajó a lugares exóticos del mundo y, poco después de graduarse, dominó el hechizo de la memoria, engañando a brujas y magos talentosos para que revelaran sus mayores logros y luego borrando sus recuerdos, haciéndolos pasar por suyos. Así pues, enterarse de la existencia de un club de fans en su alma mater le despertó un gran interés. Comprendía que Hogwarts era la principal institución para todos los magos británicos e irlandeses, por lo que sabía el alcance y el público objetivo que podría desarrollar si se creara allí un club de fans. Existía la demanda de crear un club centrado en usted y su trabajo. Me encargaron su creación y necesito un poco de ayuda suya, como profesor. Oh. Dime, te ayudaré con lo que necesites, ofreció Lockhart, mostrando un entusiasmo absoluto por el tema. Quien cogió un fajo de hojas de pergamino y dijo, si bien es posible crear un club sin necesidad del permiso de un profesor, creo que si lo tuviera, el club tendría una base sólida. Colocó la pequeña pila de pergaminos frente a Lockhart y le dijo, necesito que firmes estas solicitudes para designar un aula como sede del club. Permiso para promocionarlo sin problemas y otros detalles técnicos que le permitirán funcionar. Por favor, firma para que pueda comenzar con los trámites. Lockhart ni siquiera miró los papeles y usó su pluma para firmar cada espacio en blanco que Kim había marcado. ¿Y qué hay de las actividades en el club? Tengo muchas ideas al respecto. Kim se puso de pie y tomó el papel, diciendo, por supuesto, sus ideas creativas serían una contribución significativa. Me aseguraré de enviar esto a los miembros responsables de esta parte. Usted podría transmitir mejor sus ideas a estos estudiantes. Kim estrechó la mano de Lockhart. Gracias por su ayuda, profesor. Nos pondremos en contacto con usted lo antes posible. Espero tener noticias suyas pronto. Los estudiantes están deseando hablar de usted. Buenas noches, profesor. Kim no esperó a que Lockhart respondiera y salió corriendo de la habitación. No quería hablar con Lockhart más de lo estrictamente necesario. Una sonrisa se dibujó en el rostro de Kim mientras contemplaba la pila de pergaminos. No leyó los términos y condiciones, imbécil. Aunque Lockhart firmó los documentos para la creación del club, también firmó algunos documentos no relacionados con la creación del club, como el permiso para acceder a la sección restringida de la biblioteca de Hogwarts. Sí, era fácil engañar a Lockhart, sonrió Kim. Kim se abstuvo de pedir permiso para acceder a las secciones restringidas de la biblioteca de Hogwarts, ya que esto le acarrearía un escrutinio innecesario. Pero, con el permiso de Lockhart, Kim ahora tenía acceso durante su tercer año. Tomó otra hoja de pergamino, y esta también hizo sonreír a Kim. Ah, esto me va a hacer ganar mucho dinero, ¿verdad? Mucho más dinero que con los billetes del año pasado. En el pergamino firmado, Lockhart le dio permiso a Kim para producir y vender artículos en Hogwarts, y Lockhart renunció a cualquier derecho sobre las ganancias. Era una auténtica mina de oro. Kim tarareaba mientras caminaba para poner todo en marcha. Capítulo 50. Recorrer los pasillos de Hogwarts podía ser un desafío abrumador para quienes no conocían el lugar. Había muchos pasillos, atajos, senderos, puertas y escaleras que parecían destinados a hacer tropezar a cualquiera. Pero quienes pasaban mucho tiempo en Hogwarts lograban encontrar orden en medio del caos. Así que, cuando Kim caminaba por los pasillos de Hogwarts con la mirada perdida, no había de qué preocuparse. Aunque su mente estuviera en otra parte, sus piernas se encargaban de orientarse. La perplejidad de Kim provenía de su preocupación por reflexionar, y por consiguiente soñar despierto, sobre el enigma de la segunda caja fuerte. Habían pasado varios días, pero no había logrado ningún avance significativo. La redacción del acertijo era vaga y Kim no sabía qué pensar al respecto. ¿Cuál es la etapa de finalización? ¿Existe algo llamado aceite de venganza verde? Para recibir la recompensa, ¿debo agradecer los elogios? ¿Qué estaba usando Friar cuando se le ocurrió eso? Varios pensamientos se arremolinaban en la mente de Kim mientras caminaba por los pasillos, prestando poca atención a lo que sucedía a su alrededor. Allá. Uf. Kim chocó con algo, y aunque no se movió, el objeto con el que impactó se cayó. Su atención volvió a centrarse en sus ojos, y miró la cosa en la que había entrado y vio que esa cosa era en realidad una persona. Una cabellera de un rojo intenso lo recibió. La persona alzó la vista, revelando una piel pecosa, tez clara, estatura muy baja y ojos castaños brillantes. La persona que yacía en el suelo era Ginny Weasley, la única hija de la familia Weasley. La mente de Kim, que había estado centrada únicamente en resolver el acertijo, se detuvo y se volvió hacia la persona que tenía delante. Lo siento mucho. No estaba prestando atención, y mira lo que pasó, dijo Kim mientras ayudaba al Weasley de primer año a levantarse. Está bien. Yo tampoco estaba mirando, dijo la chica. Se fijó en el anillo de oro en el dedo de Kim antes de alzar la vista y ver su rostro. Pelo rojo, ¿un Weasley? Ah, espera. Te recuerdo. Eres de primer año, ¿verdad?, dijo Kim, rompiendo el hielo. ¿Cómo te llamas? Esta era la oportunidad perfecta para hablar con el portador del diario de Tom Riddle, también conocido como el primer Horcrux de Voldemort. Me llamo Ginny, respondió Weasley. Lo entiendo, Ginny, ¿qué haces aquí? ¿No hay un aula de primer año por aquí? Preguntó Kim, mirando a su alrededor para ver si había alguna. Sería mejor para él si no hubiera nadie cerca. Le resultaría más fácil trabajar sin testigos. Pero al mismo tiempo, Kim estaba nervioso, preguntándose si la chica que tenía delante no era Ginny, sino Tom Riddle. Eso explicaría que hacía un estudiante de primer año lejos de los lugares habituales de reunión de los novatos. Soy yo. Lo siento, pero no pude, dijo Kim, inclinándose hacia ella.
Estoy perdida, gritó Ginny, con la cara tan roja como su pelo por la vergüenza. O tal vez era una Ginny Weasley perdida la que estaba parada frente a él, pensó Kim, sin estar del todo seguro de si Tom Riddle sería capaz de una expresión genuinamente avergonzada e indignada. Bueno, no hay motivo para avergonzarse, le aseguró Kim, consolando a la chica que, en efecto, se había puesto tan roja como su cabello. Eres de primer año, y Hogwarts es un lugar confuso. Él sonrió y preguntó, ¿a dónde quieres ir? Yo te llevo. Ginny pareció aliviada cuando su rubor disminuyó, dejando un ligero tono en sus mejillas. Quiero ir a la clase de encantamientos. Vale, vamos. Estamos en el cuarto piso, pero la sala de hechizos está en el tercero. Debes de haber subido por las escaleras equivocadas, respondió Kim. Y cuando Ginny hizo contacto visual con él, Kim no perdió el tiempo y aprovechó la oportunidad para lanzar una sonda mental a la mente de Ginny. Estoy dentro, pensó Kim, introduciendo su sonda en la mente desprotegida de Ginny. Vamos, vamos, o llegarás tarde, dijo Kim, rompiendo el contacto visual y canalizando magia y concentración para mantener la conexión con la mente de Ginny. Esta técnica, aunque complicada para la mayoría de los practicantes de legilimancia, era fácil para Kim, ya que su forma de practicar legilimancia consistía en sentarse en el gran salón y espiar las mentes de la gente, escuchando sus pensamientos y emociones superficiales. Durante los últimos 2 años en Hogwarts, Kim se ha vuelto extrañamente hábil en el uso de la legilimencia sin mantener contacto visual. ¿Qué tal va Hogwarts? ¿Te lo estás pasando bien?, preguntó Kim, formulando preguntas sin sentido mientras se adentraba más en su mente con su sonda, intentando alcanzar la capa donde residían los recuerdos. La sala común de Gryffindor es divertida, dijo Ginny al terminar de hablar, mostrando la expresión de ilusión propia de cualquier estudiante de primer año. Genial, en mi primer año tenía un diario y anotaba todo lo nuevo y divertido que veía. Créeme, en Hogwarts hay muchísimas cosas fascinantes. Al final del año, mi diario estaba repleto de anécdotas divertidas. Kim, de forma sigilosa y fluida, utilizó su modus operandi, habitual, que consistía en mencionar una palabra clave relacionada con el recuerdo que buscaba. Con la esperanza de que esto activara el recuerdo en la mente del objetivo, trayéndolo a la superficie y facilitando así que Kim encontrara el recuerdo relevante. Kim frunció ligeramente el ceño al ver que no aparecía nada relevante, salvo el diario de presupuesto familiar de Molly Weasley y el diario de trabajo de Arthur Weasley. Tengo que dar un rodeo, pensó Kim, concentrándose más y adentrándose en la mente de Ginny, tratando de encontrar algo relevante, y fue cuando llegaron a la gran escalera que Kim finalmente encontró algo. Lo entendí. Fue un recuerdo del día de compras. La familia Weasley, junto con la familia Potter, fue a comprar útiles escolares. Además de los libros, también se encontraron con la familia Granger. Terminaron conociendo a Gildero y Lockhart en una firma de libros. Tal como en los libros, la vida real no excluyó la pelea entre Arthur Weasley y Lucius Malfoy. Kim casi se echó a reír al ver a Arthur abalanzarse sobre Lucius. Los dos hombres chocaron contra una estantería, provocando un efecto dominó en el que cayeron varias estanterías. Mientras Kim contemplaba el recuerdo, la pareja formada por el joven Gryffindor y el mayor Ravenclaw descendió las escaleras. Al bajar, oyeron un grito. ¡Gina! Kim se concentró y vio a 4 personas en otra escalera mecánica. Era el grupo de oro, Harry Potter, Ivy Potter, Hermione Granger y Ron Weasley. Era su hermano, Ron, quien había llamado a Ginny. Creo que se acabó el tiempo, pensó Kim mientras los miraba. Kim y Ginny llegaron a un punto de relevo para intercambiar las escaleras. Kim miró a Ginny y sonrió. Parece que mi trabajo termina aquí. Tus amigos te guiarán de ahora en adelante. Kim sacó su documento de identidad del bolsillo y se lo entregó a Ginny. Si necesitas ayuda con algo, puedes venir a verme. Haré todo lo posible por ayudarte, dijo Kim. Ginny miró la tarjeta y asintió. Genial, ahora me despido, dijo Kim, y subió por una escalera que conducía al punto de relevo. Te espera, ¿cómo te llamas?, gritó Ginny. Kim se giró cuando la escalera comenzó a moverse y sonrió. Kim West, puede que sea tarde, pero bienvenida a Hogwarts. El siguiente tramo de escaleras que conducía al punto de relevo eran las escaleras del Escuadrón Dorado, y mientras descendían las escaleras hacia la plataforma, Ivy preguntó. Ginny, ¿qué quería de ti? Nada, estaba perdida y él me guiaba hacia la sala de hechizos. Era amable, dijo Ginny. Aunque Kim pasó todo el tiempo revisando los recuerdos de Ginny, se aseguró de tener una conversación seria con ella. ¿Qué te dio al final?, preguntó Ron. Ginny sujetó la tarjeta con ambas manos y se la mostró a Ron. Me dio su tarjeta. Enséñamela, dijo Ron mientras intentaba arrebatársela a Ginny, pero la pequeña Weasley fue más rápida y retiró la mano antes de que Ron pudiera agarrar la tarjeta. No, si quieres una, pídesela a Kim, dijo Gina, mirando la tarjeta que tenía en las manos. Era la primera vez que recibía algo así y no se fiaba de Ron. Te la daré más tarde, le dijo Hermione a Ron, que intentaba arrebatarle la tarjeta a Ginny, quien esquivaba a su hermano sin esfuerzo. Harry miró a Hermione y le preguntó, ¿tienes uno? Tengo varias tarjetas. No son difíciles de encontrar. Normalmente se encuentran debajo de los pupitres en el aula, respondió Hermione, y luego bromeó, claro, tú no lo sabrías, ¿verdad? Ella estaba comentando la falta de atención de Harry durante la clase. ¿Qué quieres decir con eso?, preguntó Harry, preparándose para discutir con Hermione. Ivy miró a su hermano y a su mejor amigo e inmediatamente reconoció las señales de otro intercambio infantil, algo habitual entre ellos. De acuerdo, ustedes dos, paren, interrumpió a los dos que se disponían a atacarse. Levantó la vista y logró echarle un último vistazo a Kim antes de que desapareciera de su vista. Se volvió hacia Hermione y le preguntó, ¿por qué tienes tantos de estos? Los ojos de Hermione brillaron mientras exclamaba, las cartas no siempre son iguales. Tengo 6 versiones diferentes, cada una mejor que la anterior. Los encantamientos son fascinantes, cada carta tiene encantamientos que no reconozco. Incluso ahora, no entiendo del todo que los creó.
Estoy pensando seriamente en llevar la carta al profesor Flitwick para obtener algunas respuestas. Desde que Hermione descubrió que existían varias versiones de las tarjetas A y D, comenzó a coleccionarlas. Incluso llegó a visitar estudiantes mayores para ver sus tarjetas y negoció con ellos para conseguir todas las versiones. Hermione Granger fue la primera coleccionista de tarjetas de ayuda de Hogwarts. Ron no conocía a ese tipo y pensaba que era simplemente otro de esos ratones de biblioteca de Ravenclaw, y la fascinación de Hermione por Kim consolidó su imagen de él. Harry, por otro lado, conocía a Kim. Lo había visto muchas veces hablando con Katie Bell, su compañera de equipo de Quidditch. También lo había visto hablando con Daphne Greengrass, a quien reconoció. Además, lo vio una vez el año pasado cuando estaba ingresado en la sala del hospital, y su madre elogió a Kim por ser un buen estudiante. Entonces, vio la tarjeta en la mano de Ginny y notó la palabra A y D, ayuda. ¿Dónde habré visto eso antes?, pensó Harry en voz alta. Ni siquiera recordaba dónde había visto esas palabras. Aide ayudó a su hermano y le dijo, Aide o Kim West es quien escribió los apuntes del examen que te dio mamá. Los de colores. Harry finalmente comprendió, ¿él hizo esas notas? Pensé que mamá las había escrito para nosotros. Aunque Harry no era especialmente activo en clase, no era tonto. Había sido criado por Lily Potter, se esforzaba por estudiar con regularidad, tal como su madre le había enseñado. Aide miró a su gemelo como si fuera un idiota y dijo, ¿no viste lo que pasó con los demás? ¿Por qué mamá haría eso con los demás? Oye, no he tenido un año muy despreocupado, dijo Harry, defendiéndose. No le molestaba, ya que el último año había sido bastante difícil para Harry. Había estado en contacto cercano con Voldemort, lo que le había provocado un fuerte dolor en la cicatriz. Además, había sufrido varios intentos de asesinato. Cambio de escena. Mientras el Escuadrón Dorado conversaba entre sí, Kim tuvo una experiencia peculiar. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea. Maldita sea, repitió Kim mentalmente. Esto no puede estar pasando, exclamó Kim, con un tono de pánico evidente. Acababa de vivir algo que no debería haber ocurrido, o al menos Kim no se lo había imaginado. Como una bola de demolición, una información grave le golpeó justo cuando pensaba que estaba progresando. Mientras se adentraba en la mente de Ginny, leyendo sus recuerdos para observar la influencia del diario Horcrux en su mente, Kim solo pudo encontrar un único recuerdo relacionado con el diario de Tom Riddle. Y ese era la pelea en el Bloom and Blair. En ese recuerdo, se percató de un problema evidente. Una prueba concluyente que deshizo toda la situación. Lucius Malfoy no le entregó el diario a Ginny a escondidas. Esto significa que Ginny Weasley no tenía el diario Horcrux. Esto significa que hubo una divergencia con respecto a los eventos canónicos. Kim revisó con atención y no notó nada dirigido a Ginny ni a ningún niño Potter o Weasley. Lucius Malfoy no tuvo oportunidad de ocultar nada a los Potter, los Weasley ni Hermione mientras el Auror James Potter lo inmovilizaba por perturbar la paz al pelear en un lugar público. El diario de Tom Riddle había desaparecido de la posesión de Ginny, lo que provocó algunos problemas evidentes. Problemas que, en el futuro, podrían derivar en situaciones graves. Ahora bien, no sé si el diario está en Hogwarts o no. Kim caminaba de un lado a otro, reflexionando sobre las implicaciones de su descubrimiento. La ubicación de los Horrocruxes era información crucial para Kim. Mientras supiera dónde estaban, tendría ventaja sobre Voldemort. Pero ahora, no sabía dónde estaba el diario Horrocrux. Kim comenzó a pensar en el diario Horrocrux y consideró tres posibilidades. En primer lugar, el diario Horrocrux podría haber llegado a Hogwarts, pero con otro estudiante. Lucius Malfoy podría simplemente haberlo dejado caer con otro alumno, lo que habría resultado en su llegada a Hogwarts. Si ese fuera el caso, sería lo más cercano a los eventos canónicos, y Kim lo preferiría. En segundo lugar, el diario Horrocrux permanecía en la mansión Malfoy, a salvo en la mansión protegida, como había estado desde que Voldemort se lo confió a Lucius. Si ese fuera el caso, causaría algunos problemas, porque cuando Voldemort recibiera un cadáver, habría una alta probabilidad de que la mansión Malfoy se convirtiera en su cuartel general. Si eso sucediera, significaría que Voldemort tendría un Horrocrux cerca, lo cual no era una idea agradable. En tercer lugar, Lucius había vendido el diario Horrocrux y se desconocía su paradero. Este era el peor escenario posible, ya que significaría que existía un Horrocrux y, mientras permaneciera intacto, Voldemort no podría morir. Este escenario era el menos plausible, ya que Lucius no vendería algo que le hubiera dado Voldemort. Sin embargo, se podría argumentar que Lucius llevaba el diario consigo el día que vendió objetos oscuros a Borgin y Burkes para deshacerse de él. Quería vender objetos oscuros para protegerse en caso de que el ministerio llamara a su puerta debido a normas más estrictas. Imaginemos que el Horrocrux del diario nunca llegó a Hogwarts. Esto significa que el enigma del diario jamás despertaría al basilisco y Harry nunca lo mataría, y este seguiría vivo. Si Voldemort atacara Hogwarts, el basilisco sin duda formaría parte de sus fuerzas. Una bestia mágica capaz de matar con una sola mirada cambiaría por completo el rumbo de la batalla. Sería más eficaz en el campo de batalla que el propio Voldemort. Quien suspiró profundamente al darse cuenta de que la situación se estaba descontrolando. Conocer el futuro era fundamental para ella, y cualquier cambio disminuiría su seguridad en este mundo. Miró al techo antes de lanzar una mirada severa. Culpo al destino por esto. ¿Me oíste? Te culpo a ti, gritó Kim a una entidad cuya existencia desconocía, pero fue lo que hizo, y aunque no resolvió la situación, ayudó un poco a aliviar la frustración. Golpeó el suelo con el pie antes de marcharse. Necesitaba tiempo para pensar y asegurarse de que estaba a salvo en Hogwarts. Cambio de escena. Era cierto que Kim no lo estaba pasando muy bien debido a la situación de los Horrocruxes o que había avanzado poco con el rompecabezas de la bóveda, pero había algo que bullía con actividad positiva. Los productos de Gildero y Lockhart, fabricados por Kim y vendidos en Hogwarts, se vendían como pan caliente. Lockhart destacaba en algo más que en el uso de encantamientos de memoria, su habilidad para crear una excelente presencia pública y mantener una imagen positiva de sí mismo.
Su fama y reputación siempre fueron elevadas, y el público en general lo elogiaba sin cesar. Aprovechando la ola de popularidad y fama de Lockhart, Kim vendió toneladas y toneladas de figuritas, pósteres, pines de solapa, tarjetas coleccionables exclusivas que mostraban a Lockhart en diferentes poses y con diferentes citas en cada tarjeta, y muchos otros productos. Innumerables estudiantes, en su mayoría chicas, desembolsaron una fortuna para adquirir productos Lockhart. Kim trabajó arduamente para satisfacer la demanda y, gracias a una buena planificación y preparación, logró mantener la producción y vender tantos artículos que su sueño de nadar en una piscina de guadañas dio un gran salto adelante. El club de fans de Hogwarts, Blackhearts, era el punto de venta oficial, ya que Kim había contratado a una chica del club para que se encargara de las ventas por una pequeña suma. Él no tenía ni el tiempo ni las ganas de ocuparse de las ventas, y tampoco quería pasarse todo el día en la sala del club vendiendo y tomando pedidos. No quería que la oficina de la AID se convirtiera en un lugar de reunión para los fanáticos de Lockhart, así que se aseguró de que todos supieran que la sala del club era el lugar correcto. La vida de Kim era complicada, ya que ganó la mayor suma de dinero de su vida, pero no tuvo la oportunidad de celebrarlo. Fin del video.